Cuando ese desierto que llega. Wow. Pero bueno, el Señor tiene el cuidado de todas las cosas. Exacto, Digamos que Él está obrando para algo bueno, para algo importante. Y que todo Claro. obra para bien. Romanos 8 nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, conforme al propósito en el cual nosotros fuimos llamados. Entonces, Dios a veces nos permite pasar procesos y hasta que Él dice, ya es el tiempo de yo poder intervenir, ¿no? Y bueno, Yo creo juntamente que ya el es tiempo, enemigo yo se creo que ya levanta hay que cambiar. para hacer tropiezos en el llamado que Dios nos ha hecho, para las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Bienvenida, Pati, Dios te guarde, mi amada hermana, bendiciones. Qué alegría tenerte por acá con nosotras, una gran bendición servirles, compartir con ustedes la escuela de oración, de verdad que es una gran bendición tenerlas como compañeras, como alumnas de la clase, de verdad que es un privilegio para mí ser vocera de Dios en este tiempo y llevar este mensaje que es tan importante para el Señor, enseñar a muchos a la oración, muchos el tema de la oración, muchos a conocer ese propósito tan grande que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Y no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones. Entonces, gloria a Dios por este tiempo de escuela de oración que nos permite el Señor compartir y es su gracia en nosotros. Bienvenida Patti desde Ecuador. Mi hermana Patti está en Ecuador. Y hola. Asesora, bienvenida Patti, Dios te guarde. Él también forma parte de esta escuela y bueno, simultáneamente está sirviendo allá en el Cuerpo de Cristo en Ecuador. Y bueno, Dios ha sido fiel, ¿verdad? De respaldar esta misión que ha puesto en nuestros espíritus, de enseñar a otros a orar, de ser un instrumento en las manos del Señor en las naciones para poder interceder. Entonces, bueno, hoy estamos en el segundo tema. He ido pasando por el chat toda la información, ¿verdad? Han ido viendo por ahí cómo está estructurada la escuela. Hoy vamos a hablar de la oración del según el tabernáculo, una oración que ha sido estudiada en Corea por muchos miembros de la iglesia durante muchos años. Y de verdad que esta oración ha sido importante para nosotros, para en mi vida particular. Yo he recibido mucha revelación de cómo es el Padre, cómo es el Hijo, cómo es el Espíritu Santo. Y bueno, esta oración la recibieron nuestros apóstoles en Venezuela. Mi hermana Iraima, que no conoce a nuestros pastores, le voy a presentar por aquí. Ya voy, déjame. Sí, ya te voy a presentar. Déjame buscar la página donde estaba para poder compartir. Ya te digo. Ya voy a publicarla, la voy a poner por aquí ya va, estoy compartiendo una pantalla que no es. Dame un segundito que voy a ponerla aquí en el Facebook. Ajá, aquí los tengo a ellos para que veas quiénes son nuestros apóstoles. Ellos son nuestros... Hola Patti, bendiciones. Hola, disculpen que estaba... Qué bueno verte por aquí. Gracias. Bueno, Estaba son luchando con nuestros la cámara. apóstoles, Gladys y Pedrosa, Visión, Ministerio Internacional Visión al Mundo, Iraima, ellos son los pastores de la congregación donde nace esta escuela de oración. Y bueno, ahí yo nací espiritualmente. Qué maravilla, muy espiritual. encantado, pues si están ahí encantados de conocerlo. Y bueno, espero aprender mucho de ustedes. Sí, entonces, Espero que me bueno, tengan Iraima. paciencia, que entiendan por lo que el proceso que estoy pasando, que no es tan fácil. Claro que sí, estamos aquí Y para espero ayudar. de ustedes mucha oración conmigo. Amén, claro que sí, mi hermana Iraima, claro que sí. Bueno, ahí en esta casa aprendí mucho a la oración. Esta señora que ves acá, la pastora Gladys, apóstol de oración, pues me enseñó todo estos principios. El Espíritu Santo a través de ella nos ha enseñado muchas cosas. Y bueno, ellos son mi cobertura. En Venezuela están ahí edificando su obra, llevando la obra del Señor ahí y bueno,
ahí estamos pues orando unos por otros. Entonces, bueno, una gran Amén. misión el Señor les ha dejado y ellos están por acá. Esto es en el Facebook, lo pueden buscar Ajá. allí. En el Instagram también hacen sus publicaciones de los prédicas que se hacen los domingos. También ellos transmiten 5 servicios que tienen en Venezuela, en el Instagram están. Y bueno, por aquí se puede ir mirando el trabajo que se está haciendo en Venezuela. Entonces, bueno, Qué una gran bendición compartir y bueno, llevar esta transmisión a otros, ¿verdad? Y bueno, amados, yo en la semana anterior arrancamos, dimos un preámbulo de lo que era la escuela de oración, cómo iba a estar fundamentada, cómo hablé algo aparte cerca de mi testimonio, cómo Dios me llamó, en los años que he dedicado a la oración a tiempo completo. Y bueno, Dios me ha llevado por etapas donde yo he estado tiempos de trabajo y de temporadas de estar al oficio de intercesión a tiempo completo. Y bueno, han sido etapas de mi vida y donde Dios ha ido formando en mí esta disciplina de oración, la constancia de poder orar mientras trabajo y así es sucesivamente. Pues ha sido un tiempo muy hermoso, de verdad, con altos y bajos. Como intercesor pasamos muchas cosas, pero bueno, el Señor un día me llamó y me ha ido formando. En este tiempo estoy en Florida, en Estados Unidos, en Miami. Aquí me trajo el Señor. Había sacado una visa para este país y nunca me imaginé. Pensé que era de turismo, pero Dios me trajo a vivir aquí. De Ay, qué verdad que ha bueno. sido una bendición estar aquí. Amén. Y entonces, bueno, ha sido un tiempo de mucha guerra espiritual, de mucha batalla, pero ha sido un tiempo muy hermoso porque he estado en mayor búsqueda con el Señor, buscándole y entendiendo más acerca de lo que Él está haciendo en las naciones de la tierra. Quiero hablar de la oración, ¿verdad? El movimiento de oración es algo que no se detiene, ¿verdad? Las tinieblas se han incrementado, la maldad se ha incrementado, pero este movimiento de oración no lo detiene nadie. Amén. Está corriendo como ríos. Hay muchas congregaciones en el mundo, no solo MIVAN, sino muchísimas iglesias en Latinoamérica, en Centroamérica, en Corea, en Asia, en en Venezuela, en todo lugar hay un movimiento de oración poderoso, ¿verdad? Que está la oración justamente con la adoración y hay un mover del Espíritu Santo tocando las naciones, tocando, despertando a la iglesia para que entre en este mover sobrenatural. Amén. Entonces, para que ocurra el avivamiento en los últimos tiempos y el Señor pueda venir por su iglesia, es necesario que nosotros aprendamos a orar para guardar esta salvación, cuidarla como una perla tan preciosa y también poder orar por aquellos que no conocen del Señor. Primeramente nuestra Jerusalén, que es nuestra familia, interceder por nuestra familia, esposo, hijo, ellos se conviertan, encuentren su llamado en el Señor y todas las naciones de la tierra que necesita Dios salvar, sanar, liberar. Entonces, bueno, el movimiento de oración ha asistido siempre, solo que en temporadas, en tiempo, ahora es que vemos un mover mayor para estos últimos tiempos y me he encontrado con casas de oración en este país que oran 24 horas, 7 días a la semana, no paran de orar. Y yo digo, wow, Señor, esto es poderoso, ¿verdad? Que una iglesia se levante en este nivel, de verdad que Dios es el que capacita. Y es poderoso porque hay muchísimos que están allí en el anonimato orando. Muchas congregaciones están orando. Y es el sueño del Señor, pues que todas las congregaciones estén orando, que tengan un grupo de oración. Entonces, bueno, este despertar está rugiendo en las naciones, está siendo tocado, está siendo derramado en las naciones de la tierra. Entonces, bueno, nosotras somos partícipes de esto. Amén. Nosotras somos llamadas a ser partícipes de esto que Dios está haciendo, a orar por mucho, a levantarnos en oración y poder orar efectivamente, que es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos a orar, que cuando estemos solitos no esté nuestro pastor, no esté nuestro líder, no esté esa persona, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Tomamos las herramientas y sabemos que Dios nos va
a escuchar. Pero bueno, la oración, hay muchas facetas, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que aprender, que desconocíamos. Y bueno, ahí vimos cómo está estructurada la escuela, que vamos a empezar con la oración del tabernáculo. Bueno, yo la imprimí, por aquí la tengo en digital, pero se me hace muy difícil porque la letra es chiquitita y entonces yo aprendo más así con la guía. Si la pueden imprimir, la tienen en la casa porque con el teléfono es muy difícil leerlo. Sí. Entonces, bueno, este modelo es poderosísimo. Este esquema de oración es del doctor David Chok de Corea. Esto es un chino, un hombre coreano muy famoso porque su iglesia, su fundamento número 1 es la oración. Y él ha enseñado a muchísima gente a orar. En China, en Corea, en Asia, en esas naciones donde vemos que hay tanta cierre al evangelio, ahí también hay avivamiento, ahí también en Corea, ¿verdad? Está Corea del Norte, Corea del Sur, hay comunismo y hay un mover del Espíritu Santo poderoso. Ahí también se ora. O sea, bueno, este modelo de oración, la apóstol Gladys lo tomó porque ella lo tenía ahí. Y hubo un día cuando empiezan a hacer la escuela de oración, cuando ya se dio apertura a enseñar a grandes, a los líderes a ir a llamar al tiempo completo. Ella dijo, bueno, vamos a sacar esta oración para poder enseñarla y que nosotros lo tomemos como esa base también para ir estableciendo ese cimiento sólido en nosotros, ¿verdad? Porque somos una casa que está en construcción, ¿verdad? Nuestra vida está en construcción y necesita siempre Dios establecer plomadas, establecer fundamentos sólidos que nos arraiguen a Él, ¿verdad? Esos fundamentos son la oración. Amén. Entonces, esta oración es usada diariamente por miles de miembros de su iglesia. El presente está basado en las prédicas de guías de oración, intercesión, guerra espiritual, dictadas por la apóstol Gladys Pedrosa y el pastor Eric Pedrosa, es su hijo que está en Venezuela, Manuel Eric Joel, que es un gran guerrero de oración. Fue mi líder, pastor en Venezuela, me enseñó lo que es la oración y la guerra espiritual. Y mucha parte de lo profético también me enseñó. Bueno, ellos dirigen lo tomaron pues y empezaron a enseñarla en la Casa Apostólica, Ministerio Internacional Visionario Mundo, sede principal en Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui. Ahí están constantemente leyendo los intercesores y todos los que están yendo a recibir oración, los que quieran aprender a orar, aquellos que tienen un llamado del Señor, pues esta oración ha sido una gran bendición. Entonces, bueno, vamos a leer la parte de atrás, donde vamos a ir justamente en la parte de atrás, donde dice, antes de explicarlo, el principio, dice, el modelo de oración según el tabernáculo es el que Dios le dio a Moisés para que oraran los sacerdotes delante de Dios por el pueblo de Israel, para su vida espiritual y para las cosas terrenales de esta vida. Es necesario orar en primer lugar con él. ¿Por qué? Porque encierra lo que debemos tener presente al venir delante de Dios en oración. Tiene todo el contenido que Dios quiere que sepamos según la palabra en lo cual debemos orar. Nos prepara el camino para tener una mayor profundidad e intimidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos insistir y no desmayar. Amén. En un principio vamos a sentir que, ay, esta letra tan chiquita y esta es como que lee y no pasa nada. Al principio pasa de esa manera. A mí me pasó mucho y yo sentía que leía, pero era como algo que hasta que el Espíritu Santo empezó a revelarme más acerca de lo que era el tabernáculo, ¿verdad? Ese libro esa asignación que Dios le da a Moisés en ese tiempo para que los sacerdotes, lo que hablan en Éxodo, nos habla acerca de eso, Éxodo 32, donde Dios le dice a Moisés que edifique una casa. Perdón, sí, Éxodo 32, donde él le dice que cómo iba a edificar ese tabernáculo, cómo iba a ser eso, cómo iba a estar contemplado esa casa, que es un lugar de encuentro, ¿verdad? Para que los sacerdotes entraran una vez al año a ese lugar a recibir, ¿verdad? A entregar al Señor su sacrificio. En aquel tiempo ellos tomaban un becerro, ¿verdad? Tomaban el más bonito, sin mancha, sin arruga,
para poder llevarlo al Señor y presentarlo como esa ofrenda, porque siempre al Señor tenemos que presentarle algo, ¿verdad? Nuestra vida, nuestra yo, nuestras emociones. Abraham vemos que Dios lo probó y que entregó su hijo, ¿verdad? Siempre el Señor nos está probando a nosotros. Entrégame tus emociones, entrégame tus sueños, entrégame tu hijo, tu casa, tu esposo, tus sueños. Entonces siempre el Señor busca en nuestro corazón. Y en este tiempo, pues, de que estudiamos la oración del tabernáculo, vamos a rendir todo lo que nosotros somos. Debemos insistir, buscar con devoción su presencia. Lucas 18, que nos dice Lucas, vemos este modelo de oración. En Lucas 18, donde había esta mujer que era insistente, ¿verdad? Conocemos esta historia de una mujer que era perseverante. Dice la parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, Jesús deja esta parábola para que nosotros meditemos y de cómo se trata la oración. La oración necesita perseverancia, se necesita involucrar el corazón. La oración necesita es abrir el corazón con el Señor, rendir nuestro yo, lo que somos, ¿verdad? A Él. Entonces, vemos que Jesús da este modelo ahí, Lucas, diciendo en el versículo 2, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Wow, poderoso. Entonces aquí encontramos este modelo de esa mujer, ¿verdad? Que a causa de la insistencia iba un hombre injusto. ¿Cuánto más nuestro Dios, verdad? Que es un Dios justo, no responderá, no tardará en responderle a sus justos que claman de a él día y noche. Entonces, bueno, el Señor nos deja este ejemplo de ser perseverantes, ¿no? Implica perseverancia en la oración. Entonces, eso es el déficit que hay hoy día dentro de la iglesia, que desechamos rápidamente porque, Dios responde en su tiempo. Me acuerdo que mi hermana me decía, no, Dios va a responder en su tiempo. Sí, ciertamente hay cosas que Dios responde en el tiempo, pero se necesita una acumulación de oración. Se necesita que el Señor llene esa copa de su incienso que representa las oraciones justas de los santos. Y necesita que esa copa sea, ¿verdad?, completada con oración, si no, no hay respuesta. Entonces, a veces le dejamos, bueno, al tiempo del Señor, pero el Señor dice, bueno, quiero responderte, pero no hay nada allí que hayas llenado en esa copa. Entonces, bueno, nosotros debemos ser perseverantes. Entonces, el propósito del Señor en los últimos tiempos, antes que Él venga a la tierra por su iglesia, venga a buscarnos, es que Él halle fe en la tierra. Y esa fe se desarrolla, es por medio de la oración, se desarrolla por una búsqueda en Él. Y constantemente la fe debemos pedirla, porque la fe siempre, si hay etapas donde el Señor quiere darnos una mayor fe y nos deja en cero, y es necesario que hasta para orar le pidamos al Señor, danos fe. Entonces, bueno, ese es el propósito del Señor, que cuando Él venga haya una fe sobrenatural en el mundo que le crea a Él y Él pueda regresar por su iglesia. Entonces, bueno, esta parábola está poderosa, mediten en ella y estudienla porque es un buen ejemplo de perseverancia. Debemos orar con esta guía hasta memorizarla y tener presente las cosas por las cuales Dios quiere que oremos. Amén. Entonces lleva su tiempo. A mí me tomó mi tiempo. No me sé todas las citas bíblicas, pero sí sé, esto representa tal cosa. Sí me sé algunas, otras no, pero sí, hasta cuando la memoricé, llega solito cuando la memorizas, ya el Espíritu Santo te lleva a esa profundidad
con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que sepamos que somos casa de oración, porque somos un tabernáculo donde se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre quiere revelarnos a Jesús y el Espíritu Santo quiere revelarnos, ¿verdad?, a este hombre que amamos, que deseamos sin haberle visto, pero Él quiere que le conozcamos a Él, ¿verdad? Desde Génesis, Apocalipsis, como esos profetas, todos esos antiguos profetas oraban y clamaban y prepararon un camino, una senda antigua que todavía Él quiere que nosotros recorramos por allí. Sigamos dejando un legado para que otros se conecten con el camino de oración. Amén, como otros ya lo prepararon, está esta generación preparando un camino y estamos dejando para que estas próximas, nuestros hijos, nietos, bisnietos, den continuidad. Si el Señor no nos arrebata antes, pues, o nos llama a su presencia antes, pues ya hemos preparado un camino en nuestras generaciones. En mi caso, mi papá era cristiano, pero en mi familia había una herencia de pastores. Mi mamá tiene todos sus hermanos por parte de papá, todos son pastores de iglesias tradicionales chiquiticas, de esas pentecostales. Todos mis tíos, todos usaban faldas largas, todos, todavía muchos están en el pentecostal. Pero gracias a Dios porque ellos oraron por mí, por mis hermanas y todo esto. Entonces yo tengo por ahí una herencia espiritual, pues ellos prepararon el camino y bueno, tengo tías que pastorean y bueno, por ahí viene esa herencia. El día que yo conocí a la pastora Gladys me dice, mira, ¿de dónde viene esa herencia? Yo digo, bueno, viene justamente de mis familiares, que ellos son pastores, casi todos son como 3, 4 que llevan iglesias. Entonces, bueno, por ahí hay herencia espiritual. Quizás ustedes tendrán a alguien, ¿verdad?, que en su familia les haya... Bienvenida, Francis, Dios te bendiga. Entonces, hay una familia, pues, que quizás tendrán algún familiar por allí donde hayan orado por ustedes. Hola, Dios te bendiga, bendiciones. Entonces, bueno, quizás, o si alguien, o si no saben de que tienen algún familiar, pues, hay alguien que ha orado por ustedes, por sus generaciones, ¿verdad? Y en mi caso yo digo, bueno, también la oración de la pastora donde yo me congregaba, porque yo oraba por todos los que tienen llamado. Yo entré en ese tiempo también, todos entramos en esa oración que ella a diario está levantando para que todos vayan a la iglesia, se conecten con el llamado y el propósito. Entonces, uno de los propósitos de esta escuela de oración es entrenarte a orar, a conocer al Señor y desarrollar ese llamado poderoso a la intercesión, ¿verdad? Habíamos tocado el tema en la primera clase y lo vuelvo a retomar, que la oración es hablar con Dios, tener una intimidad con Dios, y la intercesión es a favor de otro. Ezequiel 22:30 nos dice que busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado. Desde ese tiempo de Ezequiel, sus ojos están puestos en la tierra. Ya ese tiempo cuando Ezequiel estaba, ya Dios estaba diciendo, no, tengo que dar a conocer el ministerio de la intercesión, aunque estaba en misterio en ese tiempo, y de hecho la Biblia no habla del ministerio de intercesión. Bienvenida, Yanira, Dios te guarde. Dios te guarde, amada, bendiciones. Gloria a Dios, tenerte con nosotros acá. Bienvenidas a todas las que no estuvieron en primera clase. Entonces, se le cayó la transmisión. Yo sé que en Venezuela a veces se cae la transmisión. Hay personas que están tratando de conectar y se les cae la conexión, pero bueno, en caso de que la conexión no se le caiga o una mañana usted no puede entrar a la clase, sabe que en YouTube ahí está, la puede mirar. Si por alguna razón se viajó, está trabajando o está haciendo otra cosa y no pudo entrar en vivo, ahí la tiene en YouTube. Amén. Ahí puse abajo en el mensaje que envié que puede conectarse por ella, ahí queda guardadito el tema. Y ahí tengo otras clases de los otros cursos que ya he ido avanzando, ¿no? En las clases de oración, y muchos que no pueden conectarse por el tema de trabajo, o por las diferencias de horas. También tengo hermanos que están en España y hay un curso que está en la noche
Y cuando empezó el primer curso, entonces la hermana lo veía el día siguiente en la mañana porque ya era de madrugada. Y sin embargo, tengo 3 alumnas, que son 4 alumnas, que están en Europa y la ven a las 2 de la mañana. Entonces, ya ese curso ya lo vamos terminando, ya estamos ya en la recta final de ese curso. Y bueno, yo creo que Dios la ha preparado para estar en esa hora orando de noche, ¿verdad? Para poder conquistar el cielo que se requiere, pues. Entonces, bueno, haciendo un breve resumen, mi hermana Yanira, sé que no tuviste la primera clase, pero bueno, bienvenida. Usted es de Viván, Venezuela, ¿no? Sí, Amén. sí, qué bueno. Ya usted conoce a nuestros apóstoles, Gladys, Pedrosa. Bueno, le presenté a Iraima porque yo sé que Iraima no los conocía, pero les presenté quién eran ellos. Por aquí le presenté la pantallita de quiénes ellos son. Y bueno, son estas personas que Dios ha puesto con mucho amor al servicio del Señor y enseñarnos a orar. De verdad que él también, cuando yo no entendía esto del llamado a la oración y enseñar a otros a orar, yo trabajaba con él en la parte administrativa de la iglesia por casi 3 años, y él me decía, no, debes volver a la intercesión. Siempre recuerdo que él me decía, porque yo estaba así que Dios quería transicionarme en algo nuevo, y él me decía, no, tú tienes que irte a enseñar con Gladys a la escuela de oración, cuando no se habían abierto los grupos de oración. Y bueno, Dios lo usó mucho a él para traer esa dirección a mi vida. Entonces, bueno, él es una gran bendición para mi vida porque Dios los ha usado para encontrar este llamado tan poderoso que nos ha hecho el Señor. Entonces, bueno, el propósito de esta escuela, bueno, ya vimos por ahí el grupo, ¿verdad? Cómo está estructurada, ya las guías de oración. Si por casualidad no han recibido el material, me lo hacen saber para yo pasárselo. Ya he ido pasando todo. Entonces, bueno, vamos a arrancar con el modelo según el tabernáculo. Entonces, es importante memorizar el modelo de oración. ¿Por qué? Porque ahí hay cosas prioritarias que el Señor quiere que aprendamos a orar. Conocer al Espíritu Santo, ¿verdad? Al Hijo y a nuestro Padre Celestial. Es el propósito de este modelo de oración que la escribió el hermano David Jong, Corea, y ha sido enseñado por muchas personas en Corea. Y luego la pastora Gladys tomó esto para enseñar cuando nace la escuela de oración en Venezuela. Entonces, bueno, ha sido una gran bendición porque la escuela de oración, muchos han crecido en esa revelación de quién es Jesús. Ese es el propósito, que el Señor quiere revelarnos a Jesús, ¿verdad? De una y otra manera, cómo se le revela a Dios cómo revela al profeta Isaías, cómo le revela a Jesús, a Moisés. A cada uno de ellos tenían una revelación de cómo iba a ser Jesús. Entonces, ese es el propósito del Señor, ¿verdad? Que a través de este modelo de oración nosotros podamos tener un entendimiento más claro. Y de verdad le aseguro de que sí le va a revelar Dios más acerca de Jesús, porque todavía hay cosas que el Señor sigue revelándome a mí del Señor Jesús, y nunca vamos a terminar de conocerle, sino por medio de la oración vamos a recibir algo nuevo de Él como intercesor de Jesús, como el que salva, porque no conozcamos solamente al Señor Jesús como el que nos salvó, sino como el que intercede, como el que pelea por nosotros como león, porque el Señor también tiene una personalidad de león, el Señor tiene una personalidad de cordero, de ser mansos y humildes, el Señor tiene una personalidad de sanar los quebrantados de corazón. Entonces, eso es el propósito de nuestro Padre, que conozcamos a su Hijo. Y esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Dice la palabra en uno de los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que ahí está la vida eterna, que nosotros conozcamos a Jesucristo. Amén, que le conozcamos a profundidad. Y es lo que el Señor quiere que hagamos, que leamos esto hasta memorizarlo. Amén. Llegará el momento que ya está en nuestra inconsciente y el Espíritu Santo lo va a empezar a fluir en ustedes. Cuando ya entran a la oración, empieza solito el Espíritu Santo, y gracias Señor Jesús, y empezamos a declarar todo lo que contempla este modelo de oración. Entonces debemos
memorizarlos, hasta que el Señor, ¿verdad? Nos revele más acerca de Jesús. Cuando el Espíritu Santo le llene, le toque y le quebrante, adórale, alábele, dele gracias, pídale que le guíe. Amén. Adoremos al Señor en el momento que estamos. Tome esta guía. Si dice, bueno, no sé orar, bueno, usted hace un esfuerzo, hacemos un esfuerzo de orar con ella, ¿verdad? Y empezamos a leer desde el principio hasta que podamos ir venciendo, porque la carne empieza a vencer, nuestro espíritu empieza a crecer, ¿verdad? Hay una lucha espiritual entre el espíritu y nuestra carne, que quiere dormir, que quiere comer, que quiere gritar, que quiere pelear, que quiere contender. Pero el Señor está diciendo, mira, yo quiero enseñarte a dominar tu rabia, tu ira, los celos, las contiendas. Yo quiero que tú empieces a rendirme eso y yo quiero que tú des un buen fruto. Y así empieza nuestro proceso de transformación. Amén. Empieza Dios a transformarnos, a cambiarnos en la oración. Dice la palabra de Dios en el libro de Corintios 3, primera de Corintios 3, que nosotros somos transformados a la imagen de Jesús como cuando nosotros miramos un espejo, ¿verdad? Cuando vemos la gloria del Señor, cuando nos conectamos y vemos la gloria del Señor, ahí es donde empieza nuestra transformación verdadera. Ahí, ¿verdad? En esos momentos donde nos conectamos con Dios, ahí empieza nuestro corazón a cambiar. Es lo que nos cambia, la presencia del Señor. Es con verlo a Él, contemplarlo a Él, como decía David, una cosa demandada, Jehová, y esta buscaré. En el Salmo 27, estar todos los días en la casa del Señor y contemplar su hermosura. Entonces, cuando David habla de estar en la casa del Señor, no necesariamente es estar en el templo, ¿verdad? Donde vamos los domingos, sino estar en la casa de Él, en la morada del Padre, estar en la presencia del Señor. Es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que entremos en su casa, que estemos allí en esa habitación santa para contemplar su hermosura. Contemplamos la hermosura del Señor y somos transformados. Una hermana ayer me contaba, me dice, tengo un sueño muy extraño, porque soñé que era un león fuerte, pero era muy tierno, me abrazaba y yo me desperté muy quebrantada. Yo le digo, bueno, ahí el Señor te está revelando a Jesús como cordero y como león, ¿verdad? Ese cordero que en medio de esa fuerza tiene una hermosura, tiene algo noble, algo amable, y esa es la persona del Señor. Entonces ella decía, ay, qué sueño, no sentía miedo, pero era raro ver un león abrazándome. Entonces, eso es Dios mismo revelándose a nosotros, pues dándonos ese amor tan profundo. Pues entonces, bueno, debemos anhelar que Él nos abrace, que nos llene, que nos mime. Entonces, bueno, Él es así, un cordero que nos ama. Entonces debemos dejar que en los tiempos que vamos a la presencia, adorarle, alabarle, darle gracias a Dios, pídele que le guíe. Puede orar sin la guía, pidiéndole que le guíe y dígale por las cosas que orar. Amén. Hay momentos donde tú que entras a la presencia del Señor, orar sin la guía. Amén. Antes, en el Antiguo Testamento, era como un ritual para cumplirle el sacerdote. Pero ahora Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que murió, resucitó y que está vivo, Él es sacerdote para siempre. Amén. Él ya venció. La palabra en Hebreos 7 nos dice que Él vive para interceder por nosotros. Entonces, Jesús tiene una función en el cielo de ser intercesor. Él está constantemente en los lugares celestiales intercediendo. Vemos que en la tierra siempre fue orador, intercesor, siempre estuvo delante del Padre orando por Él y también por los muchos. Entonces, vemos que antes ellos presentaban el becerrito, ahora el Señor es el Cordero de Dios que vive dentro de nosotros. Está dentro de nosotros, su espíritu mora dentro de nosotros. Entonces ya no tenemos que presentar un becerro ni buscar, sino que ya es nuestra carne, es el sacrificio, ¿verdad? Nuestro corazón es lo que vamos a entregar al Señor. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento era como un ritual para cumplir.
Pero el sacerdote para siempre, que es Jesús, es el mismo, nos atiende ante cualquier hora. Amén. Ya tenemos un sumo sacerdote que venció. Amén. Y nos quiere enseñar a orar. Yo recuerdo que cuando yo viví en Perú casi 3 años, el Señor me decía, yo te voy a revelar a Jesús como el que intercede. Y yo podía ver, fue una etapa donde yo podía sentir que el Señor estaba juntamente conmigo en ese lugar, orando, intercediendo, y cómo el Señor intercedía por el mundo. Lloraba delante del Señor por el mundo. Entonces Jesús es real, Jesús es vivo, ¿verdad? Y todavía Él está allí intercediendo. Dice que un intercesor, un orador está con Él juntamente sentado. Cuando oramos, ¿verdad? En el Espíritu estamos sentados en una mesa con Él intercediendo. Entonces a veces nos cuesta creer eso, que el Señor está allí intercediendo por nosotros, pero es verdad, el Señor es nuestro sacerdote para siempre, siempre va a ser un sacerdote. Amén, dice para siempre. O sea que cuando Jesús venga a la tierra, va a ser un sacerdote, va a ser un intercesor también. Entonces, nunca el Señor ha desistido de ese llamado, ¿verdad? De ser un intercesor, aunque es sanador, es liberador, es el amado de las naciones, es el Cordero de Dios, es el que ha de venir, es el que nos sana, tiene esta faceta en su vida, que es un intercesor. ¿Y quién más? Nuestro Señor Jesús, para enseñarnos a orar. Porque si vamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Los discípulos que le decían, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Entonces, ellos veían la eficacia del Señor, la vida certera del Señor, los milagros del Señor. Todo lo que Jesús hizo era por su vida de oración. Entonces, Jesús le puso a ellos ese anhelo de que le pidieran, pídeme y te daré. De hecho, a Mateo 6 dice, pídeme y te daré. Tocad y se abrirá. Entonces el Señor siempre pone en nosotros como hijos de Dios el deseo de orar. Siempre va a poner un deseo, porque Él produce en nosotros el deseo, de el querer como el hacer. Pero está batallando las tinieblas, el enemigo, no ores, no, Dios te va a escuchar, mira que Dios no te ha respondido, o Dios te va a responder en el tiempo. Entonces Él va a pelear por ese tiempo de oración, para que nosotros desarrollemos una vida de oración. Se forme en nosotros una cultura de oración, amén, que es lo que el Señor desea. Que una cultura se forma con un hábito y una costumbre. Entonces ya el Dios empieza a formar en nosotros un hábito de orar, de interceder, y ya cuando se forma estilo de vida, ya tú sabes, bueno, tengo que pararme a las 3 porque tengo que orar, o debo orar por esto, tengo que estar cubriendo en oración mi familia, ya forma parte de una cultura. Pero Satanás pelea mucho eso en nosotros para que no seamos casa de oración. Y dice su palabra en Isaías 56, que mi casa será llamada casa de oración. O sea, será llamada, hay una formación, nos llama el Señor y nos empieza a edificar, nos empieza a formar un ladrillo, y cada vez que nos conectamos con su espíritu, hoy justamente estamos recibiendo este mensaje de parte del Señor, está Dios formando un ladrillo, está pegando un bloquecito a ese edificio santo que somos nosotros, ¿verdad? Está edificándonos, ¿para qué? Para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que lleguemos a ser como Jesús, ¿verdad? Hasta que completemos, ¿verdad? El carácter empieza a ser perfeccionado en el Señor. El Señor nos empieza a formar, ¿verdad? En esos momentos de oración. Entonces, en el Antiguo Testamento eran los sacerdotes, ahora podemos ir delante del Señor. Ahora podemos romper el orden que estaba establecido a orar cuando tengamos dificultad para hacerlo, y venir las veces que sea necesario. El primer paso, donde oramos, adoramos a Jesús por su sacrificio. Vamos a la página anterior. Entonces aquí nos dice, en la primera parte, con el Salmo 100, empezamos adorando al Señor, ¿verdad? Cantamos este salmo, lo declaramos, cantad alegres a Dios, habitantes toda la tierra. Servía a Jehová con alegría, venía ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo,
somos y oveja de su prado. Entra por sus puertas con acción de gracia, sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Entonces entramos a adorar al Padre con ese salmo o como salga de su espíritu. Te doy gracias, Señor, te alabo, te doy gracias porque eres bueno. Tomamos este salmo también. Entonces, la primera puerta para entrar al tabernáculo se llama el camino. Amén. Nadie va al Padre si no es por mí, lo dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vemos que el tabernáculo en el libro de Éxodo aparece cómo estaba estructurada esa carpa. Esa carpa tenía puertas, ¿verdad? Tenía cortinas, todo representa algo bien hermoso. En el libro de Éxodo 32:25 habla específicamente. Medite ahí para que pueda tener mayor entendimiento acerca de cómo era el tabernáculo en el primer tiempo, ¿no? Los primeros tiempos. Todo tenía la madera de acacia, el bronce, lino fino, el color púrpura, el color rosado, blanco, azul. Todo eso representa simbólicamente algo. Y vemos que había una puerta en esa carpa, había un altar de bronce, habían incenciarios, había muchas cosas que simbólicamente representan a Jesús. Todo. Vemos que yo estaba estudiando acerca del tabernáculo y decía que la madera de acacia representaba la carne, Jesús hecho hombre, Jesús hecho humano que padeció. Entonces eso representa. Entonces ahí vemos que para entrar a ese tabernáculo, ¿verdad? Para nosotros entrar a la presencia del Señor, primero debemos reconocer que Jesús es el camino. Amén. Vamos a la presencia. Si no reconocemos a Jesús, que Él murió por nosotros, difícilmente podamos llegar a la presencia de Dios. No puede tocarnos Dios si no reconocemos a Jesús. Reconocer que Él es el que dio su vida por nosotros. Entonces el primer paso para entrar a la presencia del Señor se llama Jesús. Tenemos que invitar a Jesús a nuestras oraciones. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú eres el que me salvó. Gracias porque tu sangre me limpia de todo pecado. Gracias porque tú me rompiste las cadenas. Gracias porque venciste a los principados y a las potestades. Entonces, Jesús es el camino al Padre, ¿verdad? Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, estos sacerdotes de la antigüedad, ellos primero para entrar en esa casa, para entrar a esa carpa donde iban a ver y a sentir esa presencia tan poderosa, ellos tenían que pasar por esa puerta. Pero antes de entrar a esa puerta, yo debo ir a un altar de bronce, ¿verdad? Ese altar de bronce era la entrega de sacrificios. Ellos entregaban ahí el becerrito en ese altar de bronce, lo quemaban y quedaba totalmente nada, cenizas, ese becerrito antes de entrar por esa puerta. Pero ¿qué nos dice Dios ahora en esta vida actual que tenemos nosotros? El sacrificio son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros rencores, sentimientos malos, nuestra propia vida pasada. Ese es el sacrificio, ¿verdad? Que quiero dormir, pero me despierto a orar. Que tengo rabia porque alguien me hizo daño, pero decido perdonarlo, decido pasar por alto la ofensa, o tantas cosas que tenemos que rendir ahí. Entonces, allí en ese altar de bronce, que es el paso número 1, nosotros vamos a rendir nuestra vida. Romanos 12:1 lo vemos en la primer paso del tabernáculo, que dice, no os conforméis este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? No conformarnos a lo que vivimos, no conformarnos a que sufrimos, que mamá nos dejó, que papá nos dejó, que no tuvimos esposo, que sí tuvimos un esposo maltratador, o que no tuve hijos, o que sí tuve hijos y fueron malos. O sea, argumentamos con tantas cosas del mundo. Por eso es que el Señor nos dice, no te conformes a este mundo. No te conformes al mundo, sino
que sea transformado tu entendimiento, porque lo que tengo para ti es bueno. Muchas veces nosotros no podemos comprender las cosas buenas que Dios tiene para nosotros porque nos hicieron tanto daño, tuvimos escasez o hemos sufrido tanto que no podemos ver los planes que Dios tiene para nosotros. Por eso es que el Señor nos dice, entrégame todo, ríndete a mí, ven a mí, que yo te voy a dar descanso. Ven que yo te voy a enseñar que todo lo que pasaste ya es pasado, que las cosas viejas pasaron, todas ahora son hechas nuevas. Y a veces nos cuesta creer que Dios tiene planes de bien, que Dios quiere darnos una vida espiritual sana, que podamos amar, que podamos tener bienes económicos, que podamos disfrutar de Él, que tenemos incluso hasta un llamado. A veces no creemos que Dios nos llamó para tener un ministerio, no, porque ya tengo 50 años, no, porque ya me pasaron, yo no estudié, no, conozco personas intercesoras en Venezuela que allá aprendieron en el Ministerio de Intercesión a leer y escribir. Qué hermoso. Conocemos dos hermanas que llegaron al ministerio de la nada, tremendas guerreras y aprendieron a leer y escribir. Y son instrumentos poderosos en las manos del Señor. Entonces a veces decimos que no, que tenemos muchas cosas, pero el Señor está ahí. Amén. El Señor está ahí para enseñarnos tantas cosas. Entonces lo que quiere que rindamos nuestro sacrificio, nuestra vida en un sacrificio y adorar a Jesús. Reconocer lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Reconocemos esa sangre, que ahí empieza nuestra fe a crecer. Nuestra fe empieza a crecer cuando nosotros reconocemos al Mesías, reconocemos esa sangre, ese sacrificio, esa muerte, eso que a veces el razonamiento humano no puede entender cuánto sufrimiento vivió Jesús. Pero es real, es vivo, eso vivió el Señor Jesús. Sufrió una muerte y una muerte de cruz. Primero vivió una muerte del yo, la voluntad de entregar al Padre, de ir al Getsemaní, sufrir para luego pueda consumarse todo lo que él vivió. Entonces eso, el Señor quiere quiere revelarnos todo a través de ese sacrificio que es tan valioso y no tiene vencimiento. Dice la palabra de Dios que ese pacto que hizo Jesús con la humanidad venció a todos los pactos que puedan hacer en el mundo. Toda tiniebla que se levante en el mundo, toda potestad que se levante en el mundo, lo que decreten gobierno, leyes, todo eso ha vencido al mundo, lo que ocurrió en la cruz. Y eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial, que adoremos a Jesús. Vemos en el primer paso, en el punto 1, dice, adoro a Jesús porque ha derramado su sangre por mí y por mis pecados, pasados, presentes y futuros. Amén. Esa sangre te va a limpiar de tus pecados pasados, presentes y los que vas a cometer, aunque ya no estamos planificando pecar, ya no estamos planificando, ¿verdad?, hacer cosas malas, porque ya el Espíritu de Dios está convenciéndonos y está haciendo una transformación en nosotros. Pero ¿qué pasa? El Señor quiere, ¿verdad?, limpiar constantemente en nuestros pecados y que aprendamos a poder tomar esa cruz y seguir al Señor, seguir a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, cada vez que nosotros vamos a la presencia del Señor y empezamos a pedirle al Señor que nos revele más a Jesús, empieza a nosotros una sensibilidad más profundo en tu hombre interior. Empiezas a sentir, wow, cómo sufren los demás, ¿verdad? Cuánta necesidad de oración tiene alguien, cuánto padecimiento está pasando en el mundo y somos muy sensibles. Amén. Entonces, el Señor quiere que adoremos a Jesús por esa sangre. Jesús, yo te adoro por la sangre que tú derramaste, por mis pecados pasados, presentes, y saber y no tener culpa, porque muchas veces cuando estamos empezando a entrar en profundidad con el Señor, nos sentimos culpables. No, es que yo tengo muchos pecados. Hay personas que me dicen, me cuesta acercarme a Dios porque cuando yo esté bien voy a buscar al Señor. Entonces, es difícil, ¿verdad?, que podamos nosotros estar limpios, porque lo que nos limpia es su sangre. Su presencia es la que nos limpia realmente. Entonces, debemos saber que esa sangre nos va a limpiar siempre. Alabo al Padre por su sangre, en el segundo punto, alabo a Jesús porque su sangre me lleva al Padre. Amén. Entonces,
Hebreos 10:19. Esa sangre nos limpia, nos lleva al Padre, nos revela a Jesús. Entonces, esa sangre está acercándonos al Padre, ¿verdad? Esa sangre, cuando está dentro de nosotros, esa sangre ha cubierto todos esos pecados que nosotros hemos confesado, le hemos contado al Señor. Viene esa sangre y nos limpia. Amén. Por eso el Señor quiere que cuando yo me acerque, dice confiadamente, o sea, el Señor dice, mira, yo te doy confianza, mi relación contigo va a ser una confianza, abre tu corazón, yo te voy a amar, yo te voy a respetar, yo quiero que tú seas mi amigo. Entonces, un orador, un intercesor es un amigo de Dios, por eso es que el Señor dice, ahora no los voy a llamar siervos, sino amigos, ¿verdad? Porque el amigo, ¿verdad? Sabe las cosas íntimas de un jefe, pero un siervo no, alguien que está trabajando sabe, hay una relación laboral, ¿verdad? De trabajo, págame por esto y yo te hago mi trabajo y así. Pero cuando hay una relación con el Señor, Él quiere que sea basada en confianza. Pero cuando entramos en ese primer paso de entregar sacrificio, creo que es lo que más a veces nos confronta y a veces hay muchas barreras, pues porque en ese primer altar de bronce yo voy a ofrecer, yo le voy a decir a Dios, Señor, mira, yo he sufrido mucho, ¿por qué me dejaste sola? ¿Por qué me dejaste solo? Porque me abandonaron, porque no tuve papá, porque no me cuidaste. En mis tiempos de sanidad yo muchas veces le decía a Dios, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no me cuidaste? ¿Por qué me pasó esto? Y resulta que todo forma parte de un propósito. Después lo entiendo, pero en mi momento de sanidad donde yo doy ese primer paso para entrar al altar de bronce, en esa primera puerta que necesito traspasar, que es el Señor, yo debo hablarle a Él y decirle, bueno, Señor, yo me siento mal por esto. Y lloro ahí, le digo, me quebranto, Padre, me siento mal porque tú nunca me diste mi papá, porque mi papá fue así, o porque ahorita, porque no tengo a mi familia cerca, porque no tuvimos una mejor economía, o porque no estudié inglés, o porque no hice tantas cosas que uno le puede decir a Dios, ¿verdad? O porque no tuve más hijos, tantas cosas que nosotros tenemos. Entonces, aunque nosotros nos hayamos equivocado en las decisiones, Dios siempre tiene el mismo plan. Amén. Siempre, aunque yo haya tomado una decisión mal, su plan permanece para siempre. Siempre va a permanecer el plan del Señor. Entonces, es necesario recordar eso, pues que me fallé, cometí errores, pero el plan del Señor, Él buscará la forma, ¿verdad? De repente Él lo quería hacer de esta manera, pero siempre hay un plan que es mucho mejor, como el de Cristo. Sí, como el plan de Adán y Eva fracasó, pero el plan de Cristo ha sido el mejor, ¿verdad? Para salvar al mundo. Entonces, así obra el Señor con nosotros. Que reconozcamos que en ese sacrificio hubo error, hubo pecado, hubo malas decisiones, pero el Señor dice, yo estoy aquí para ayudarte, para enseñarte y mostrarte un camino mejor. Entonces, bueno, damos gracias al Señor porque su sangre me lleva al Padre. Amén. Entonces, en el tercer paso, adoramos al Padre por su gran amor, a enviar a su único Hijo, que con su sangre nos ha limpiado, nos ha lavado. Su sangre nos ha libertado de la condenación eterna. Entonces, esa sangre tiene tanto poder de que si hoy el Señor decide, bueno, hoy vas conmigo a mi presencia, la sangre de Cristo ya me salvó. Yo voy a ir a su presencia con el Señor. Cometo un pecado ahorita con mis pensamientos, el Señor me va a perdonar cuando yo confieso esa sangre. Amén. Entonces, la sangre de Jesús está allí vigente para salvarnos, para liberarnos. Entonces, adoramos en el punto 4, alabo a Jesús porque su sangre derramada derrotó a Satanás y es símbolo de la victoria. Cuando el enemigo venga a acecharnos, cuando el enemigo venga a golpear nuestra fe, nuestra identidad, y cuando vengan a acecharnos esos pensamientos satánicos, demoníacos, nosotros vamos a vencer con el escudo de la fe. Amén. Por eso es importante memorizar la palabra y llenarnos de ella, porque es lo que el Espíritu va a usar que en el momento que somos azotados, que somos perseguidos, cuando venga el día malo, es importante que nosotros soltemos la palabra. Amén, porque Satanás sabe cuando hay un hijo de Dios que tiene palabra, su espíritu está lleno. Y dice la palabra de Dios que nosotros le hemos vencido a él por medio de Jesús.
Y vemos cuando Jesús estuvo en el desierto ayunando 40 días, cómo venció el Señor, ¿verdad? Con la palabra. Todo ataque que le dio Satanás, las riquezas, tenía hambre el Señor, le dijo, come, conviene. Jesús tenía el poder para hacer todo eso. Jesús, pero dijo, yo me someto a mi papá, yo puedo comer si quiero, yo puedo tener todas las riquezas, yo puedo decir, no, Señor, yo no voy a ir a la cruz, porque Jesús estaba en una condición de hombre. Jesús vino en forma de hombre. Y a veces muchas personas dicen, no, pero eso solo fue Jesús. Pero cuando Él vino, él no tenía pecado, es la única diferencia que tenemos nosotros con Él. Pero Él vivió todo tipo de tentación. Él fue tentado en todo, dicen todas las tentaciones. Ahí se notan, mencionan algunas tentaciones, pero no sabemos, ¿verdad? Fue tentado en muchas cosas el Señor. Entonces, y también nos da una palabra de consuelo de que el Señor cosas mayores haría a través de esta debilidad. Amén. Por eso que el Señor usa al hombre, usa a sus hijos, porque digo que mi hijo era perfecto, pero yo voy a usar a mis hijos con imperfecciones, incluso voy a demostrar el poder mayor a través de ellos, porque tienen una revelación de quién es mi hijo, han amado a mi hijo y han decidido ser como él. Entonces, es hermoso saber que en nuestras deficiencias, en nuestras debilidades, en nuestros temperamentos, el Señor quiere usarnos, como usó a David y a muchos profetas. David era un hombre que tenía una vida, ¿verdad? Un hombre con muchos problemas y llegó a ser guerrero, un salmista, llegó a ser conforme al corazón de Dios, con un corazón arrepentido, donde siempre él ofrecía sacrificio al Señor. Y creo que es la manera como Dios va a tratar a esta generación de los últimos tiempos que llegan tan heridos, tan dolidos, con quebrantos muy fuertes, porque ahorita encontramos personas con quebrantos que vienen del asesinato, vienen de los transgéneros, que son abusados, que vienen de cosas muy fuertes. Y yo decía, Señor, cada vez el mundo es peor y la gente entra en cosas más fuertes. Pero tú has dicho que tienes cosas grandes con ellos. ¿Cómo vas a tratar? Y él me revelaba como lo hizo con David, que el prototipo profético de los últimos tiempos va a ser como David. Personas que son bien viles, que vienen del mundo con tantas cosas, pero los va a usar con gloria, los va a usar con sabiduría, con ciencia, con profecía, con discernimiento de espíritu, los va a usar y son personas que Dios le va a revelar ese amor tan perfecto. Entonces, bueno, yo llegaba a pensar eso porque yo decía, Dios mío, y yo puedo ver el llamado en personas y yo digo, ¿cómo vas a hacer, Señor, si estas personas tienen tantos quebrantos? Pero yo veo un llamado poderoso a la intercesión. Son personas que tienen capacidad de liderazgo, pero veo que te aman más al mundo y han caído cosas tan fuertes que eso impresiona a cualquier ministro que tú escuches, ¿verdad? Pero si no estamos llenos del amor y de este entendimiento, Él llama, capacita. Entonces, bueno, es que esas cosas no nos sorprendamos, porque Él llama y capacita como Él quiere. Él llama, escogió, ¿verdad? Entonces, a veces yo le pregunto eso a Dios, Señor, ¿por qué permites que esa persona pase tantas cosas? ¿Por qué el mundo está tan así? Yo veo tantas personas llenas de tatuajes y con cosas tan feas y yo digo, ay, Dios mío. Y son personas que realmente, yo he hablado con personas así que están en el satanismo y yo puedo ver en lo más profundo por el discernimiento que tienen un corazón bonito. Si son usados por Dios van a ser tremendas instrumentos en las manos de Dios. Ese día conocí una chica que en el trabajo que tiene pilsen por todos lados y unas argollas de Lucifer y yo me puse a hablar con ella y yo podía ver en su interior y digo, oye, y ella es psicólogo, está estudiando psicología y me estaba hablando cómo era su mundo en el satanismo y yo estaba así, Dios mío, padre, esa muchacha pobrecita, sálvala. Y tiene 25 años, 27 años, es acá americana. Y yo decía, en el fondo del corazón esa muchacha, si él rinde su corazón a Jesús, Dios pudiese hacer cosas gloriosas con ella. Porque yo veía, no resistía a la palabra de Dios y bueno, de verdad que pude percibir en mi espíritu que tenía un gran corazón. Entonces yo le dije, bueno, Señor, si tú llamaste a esa muchacha algo, yo voy a hablarle de ti y bueno, tú eres el que transforma y no es casualidad que esa chica esté hoy hablando conmigo. Entonces,
uno tiene que ser abierto a eso, ¿verdad? Porque de repente encontramos a alguien que tenga eso y tú digas, bueno, Dios te diga, mira, tiene un llamado, la llamé a la oración, la llamé a ser un predicador, un profeta, entonces uno, así como está. Entonces, bueno, Dios llama a los viles, ¿no? Entonces, abrirnos, ¿verdad? Este ejemplo nos ayuda a nosotros a abrirnos porque venimos con cosas, ¿verdad? Quizás hemos tenido vivencias menos o más que otros, pero igual Dios es restaurador, Dios es amor y Él quiere pues revelarnos a Jesucristo y saber que Jesús venció al mundo, amén, que Él derrotó a los principados y a la potestad. Él es el símbolo de la victoria, amén, que ya nosotros hemos sido más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y muchas veces necesitamos que otros nos digan, pero ya Jesús venció, porque a veces nos ha trabajado tanto el enemigo, la mente, la identidad, que alguien tiene que decirnos. A veces me pasa, hermana, pero ya Dios ha dicho esto de usted y lo otro. Entonces muchas veces, mi fe está siendo golpeada, tambaleada por el enemigo. Es necesario que a veces otros nos digan, pero recordaremos siempre que el Señor derrotó al enemigo y es símbolo de nuestra victoria. Alabamos a Jesús porque su sangre sana mi cuerpo, alma y espíritu. Por sus llagas nosotros ya fuimos curados. Aquí vemos 1 de Tesalonicenses 5:23, 1 de Pedro 2:24, Isaías 54, 4 y 5, Isaías 53, 4 y 5. Amén. Aquí nos confirma todas estas declaraciones el respaldo bíblico. Entonces sabemos que si tenemos herida del alma, el Señor nos sanó. Ya nos sanó, solamente debemos confiar, esperar el tiempo también. Hace día una chica me decía, hermana, pero ¿cuándo voy a salir de este proceso? Yo le digo, bueno, Dios es metódico en sanarnos. De repente a mí me sana en un área más rápido, a ti te puede sanar en otra etapa, pero Él sabe cómo sanarnos y además no nos va a sacar todo de un solo golpe, porque nos mataría el Señor de sanarnos un solo golpe, todas estas heridas que traemos del mundo. Entonces, tenemos que tener paciencia del Señor, ¿verdad? Y mientras más dispongamos nuestro corazón, Él nos va a sanar. Amén. Hay otros que entran de lleno y bueno, Dios los sanó y los fortalece. Otros sí demoran más tiempo. Entonces, a veces tenemos que tener paciencia de lo que Dios está sanando. Es lo que a veces nosotros nos pasa, que nos desesperamos y entonces estamos, que queremos que ya ver el milagro, la sanidad emocional, estar tranquilo. Pero bueno, Dios sabe que quiere conquistar primero nuestro corazón. Amén, porque si nos daría la sanidad de inmediato, quizás nos apartaríamos de Él. Por eso que Él tarda muchas veces en sanarnos, afirmarnos, establecernos, ¿verdad? El corazón para Él. Porque Él quiere más que darnos un ministerio, un llamado, riquezas. Él quiere que tengamos un corazón sano para disfrutar de todas esas cosas que Él quiere darnos, ¿verdad? Todas esas riquezas en glorias que son en Jesús. Riquezas no solo son lo monetario, sino tener una vida sana, de estar un corazón sano, un cuerpo sano para poder trabajar, disfrutar, tener hijos, familia. Entonces, el Señor primero nos sana el corazón para darnos todas esas bendiciones que Él quiere darnos. Entonces, en el punto 6 dice, alabo a Jesús porque su sangre me libra de la ley, de la maldición y de la muerte. Gálatas 3:3. Dice esa palabra siempre viene a mi mente cuando estoy siendo sanada de alguna herencia, alguna iniquidad que estoy ahí batallando. Señor, tú me has hecho libre de la maldición de la ley, porque a veces hay herencias espirituales que aún siendo cristianos estamos siendo perseguidos. Y justamente el Señor quiere que recordemos que ya nos ha hecho libres de las maldiciones, de lo que la ley, lo que Satanás tenga en contra de nosotros, y de la muerte, todo diseño de muerte y todo lo que hicieron nuestros ancestros, nuestros antepasados, todo lo que han hecho nuestros familiares que aún practican el ocultismo, que pueda acechar nuestra vida espiritual, ya el Señor la ha vencido. Entonces debemos recordar en esos momentos cuando estamos batallando con herencias, cosas que parecen difíciles. Señor, tú me has hecho libre. O estoy batallando en una herencia que tengo mucho tiempo orando, pero eso está ahí persiguiéndome. Pero el Señor quiere sanarnos. Amén. Y recordar que Él es nuestro sanador. Alabo a Jesús porque su sangre nos trae la victoria sobre la muerte y el infierno. Amén. Yo en una etapa de mi vida estaba recién convertida
y estaba luchando con la muerte. Me perseguía la muerte, estaba sufriendo, tenía un argumento tan grande en mi cabeza que yo me iba a morir, que me iba a morir, que me iba a pasar algo, que yo llegué a Cristo, pero ahora me voy a morir. Era una cosa tan fuerte que Satanás trabajó que yo pensaba que me iba a pasar eso, porque era el sufrimiento que yo estaba viviendo, porque estaba viviendo un proceso de fe. Ese proceso lo tomó Dios para enseñarme muchas cosas, para mostrarme primero mi llamado, para demostrar como que yo soy un Dios de milagro, y realmente Dios hizo conmigo milagros porque yo estaba batallando con pensamientos muy fuertes, leía la Biblia, no pasaba nada, estaba viviendo la muerte. Satanás me decía, si sales te voy a matar a tu hijo, a tu mamá. Yo estaba que le creía todo porque mi fe estaba nula, estaba muy chiquita en las cosas del Señor, y leía los salmos y no pasaba nada, y parecía un rezo porque no podía, es como que mi espíritu no lo internalizaba, no lo atesoraba, pero llegó el momento en que ya el Señor, la fe vino y ya lo vencí, creí que Jesús es real, creí que el Señor está conmigo, y después hubo un momento donde le dije a Satanás, bueno, si yo muero hoy, yo muero y voy a la presencia del Señor. Si el Señor hoy viene a buscarme y yo me voy a morir, bueno, me voy a morir con el Señor, así le dije al enemigo, ya lo vencí. Y yo dije, oh, lo que estaba peleando era la salvación. Estaba peleando con lo que dice aquí, que Jesús tenía la victoria sobre la vida y la muerte, que Jesús tiene las llaves del Hades y del infierno. O sea, cuando yo leí todo eso, yo lo creí, yo digo, bueno, Señor, morir en ti es ganancia. Si voy a tus atrios, voy a estar contigo. Y ahí pude vencerlo. Y después me di cuenta, esto era una mentira de Satanás, estaba golpeando mi fe, pero el Señor quería revelarme a Jesús como el que venció, como que ya, mira, yo ya te salvé, ya te sané, quiero que disfrutes lo que yo tengo para ti, un llamado, yo quiero darte vida, vida en abundancia, yo quiero que tú disfrutes lo que yo tengo para ti. Entonces, bueno, esa es una de los versículos que podemos usar cuando estamos, o alguien se nos acerca y está batallando con la muerte, ya podemos orar por esa persona, ¿verdad? Y decirle, mira, Jesús venció, la palabra de Dios dice esto, que nos ha dado vida y vida en abundancia. Vamos a reconocer a Jesús. Entonces, esas palabras nos ayudan a nosotros a poder afirmar a otros también, que están en esos momentos tan difíciles, ¿verdad? Que están luchando con pensamientos de suicidios, pensamientos de mal y no de bien. Entonces son momentos muy duros, yo lo viví personalmente. Y te toca ser fuerte, te toca revestirte con la armadura, te toca leer la Biblia, y muchas veces siente que no pasa nada. Nos toca a nosotros, ¿verdad? Enfrentarlo. Entonces, por eso que en esta oración nosotros debemos perseverar, como en Lucas 18, como esa mujer insistente, ¿verdad? Que estuvo allí constantemente clamando al Señor. Entonces, bueno, ya vimos esta primera parte de la oración según el tabernáculo. La primera parte, reconocemos a Jesús, ¿verdad? Adoramos al Padre y reconocemos a Jesús, declaramos la sangre de Cristo en ese lugar. Vamos a reconocer a Jesús. Ahora vamos a la segunda parte del tabernáculo, que nos dice ante el lavatorio. Amén. En el lavatorio. En el Antiguo Testamento, ellos, los sacerdotes, iban y lavaban sus pies, lavaban sus manos, estaban allí, ¿verdad? Lavando su cuerpo para que el Señor los limpiara. Ellos hacían un acto profético. Eso era lo que el Señor hoy nos está diciendo. Bueno, la palabra de Dios te sana, la palabra de Dios te limpia. Ellos tenían eso simbólico para que ellos pudiesen ver cómo purificarse. En Juan 13:10, Efesios 5:2 nos dice eso. En Efesios 5:2 nos dice que habiéndonos purificado por el lavamiento de la palabra. Amén. El Señor va a purificar a su iglesia es por medio de la palabra del Señor. Entonces, en este paso nosotros vamos a dejar que la palabra accione en nuestras vidas, que el Señor nos lave con su palabra. Dice en el primer punto, Padre, lávame de injusticia, llame una persona justa en Jesús.
Amén. Ahí vamos a decir, Señor, soy injusto, reconozco que en mi corazón hay maldad. Padre, límpiame de toda obra de injusticia. Salmos 51:10. Gracias por limpiar y sanar nuestro corazón y renovar un espíritu recto dentro de nosotros. En esta paz, en esta parte del tabernáculo, en el segundo paso, ahí donde vamos a reconocer que el Señor nos sane. Padre, limpia, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hazme vivir la verdad, ayúdame a caminar en la justicia. Amén. Entonces, en el segundo parte es, límpiame de mentira y hazme vivir una vida de verdad. Amén. Renunciamos a la mentira, a todo este tipo de cosas que están en nosotros y dejar que el Señor nos enseñe a caminar en la verdad, a vivir en integridad. Es un proceso donde cuando ya empezamos a caminar en un nivel de integridad, vamos a ser probados muchas veces. Vamos a vivir situaciones donde el Señor nos va a demostrar que en nuestros corazones hay impurezas, que tenemos que hacer confesarlas, renunciar a ellas, ¿verdad? A todo este tipo de cosas que venimos trayendo del mundo. Y Él nos va a enseñar con su palabra en Salmo 51, que nos dice que Él va a crear en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto dentro de nosotros. Padre, lávame de infidelidad y hazme una persona fiel. Primera de Corintios 10:13, Lucas 10:16, Tito 2:10, Primera de Pedro 2:19, Apocalipsis 2:10. Aquí nos habla de la fidelidad de Dios para con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo ser fiel? Dice que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Dice el Señor en Apocalipsis 2 que Él cuando habla de la iglesia Filadelfia, él habla de la fidelidad, una iglesia que a pesar de las pruebas siempre le y creyó al Señor. Entonces empieza en nosotros un proceso de transformación, de serle fiel al Señor. Yo me acuerdo cuando inicié esta escuela, el primer grupo, yo le dije, Señor, voy a empezar a hacer esto por obediencia, porque no me gustan mucho los temas de las redes sociales. No estaba muy metida con el tema de Zoom hasta que me metí en un cursito y empecé a aprender. Y tuve por aquí preguntando a varios amigos, hasta a Patricia le pregunté cómo hacíamos. Y yo le dije, bueno, Señor, si se conecte una persona para la escuela de oración, yo voy a ser fiel con esa persona. Te voy a ser fiel con ese discípulo o con esa discípula, porque yo sé que tú nos das primero poco y nos llevas a mucho. Entonces yo le digo, bueno, y a veces se conectaba uno, y yo digo, no importa, Padre, esa persona está haciendo tú algo importante, uno representa miles, y yo sé que tú estás haciendo. Y de verdad que yo siempre le decía a Dios con mucho, de mi corazón le decía eso, que Señor, yo sé que la oración es muy peleado por todo el mundo. Esto es muy peleado que la gente diga, bueno, voy a orar, es muy peleado, pero el Señor está obrando, ¿verdad? En cada uno. Yo en un principio, yo me estaba angustiando, así, bueno, pero la gente no quiere. Y entonces el Señor ora por ellos, que voy a tocar sus corazones, y así ha sido. Yo le digo, bueno, Padre, empecé a serle fiel, y a veces debemos ser fieles al Señor, por lo menos media hora de oración. Hoy voy a leer un salmo, mañana voy a leer el proverbio, voy a dedicar un tiempo de oración, y empieza Dios a ser fiel con nosotros. Pero Él muestra su fidelidad a través de su Hijo Jesucristo, pero Él también quiere que nosotros aprendamos a ser fieles, ¿verdad? En las cosas que nos da, ¿verdad? En nuestra vida. Y a veces yo recuerdo mi tiempo de intercesión a tiempo completo en Venezuela, y yo tenía mucha escasez. Los hermanos que me conocen, yo tenía mucha escasez en Venezuela, porque la vida en Venezuela es muy difícil. Y ahorita aún más, pues ya yo tengo 4 años, casi 5 que salí de Venezuela. Y yo recuerdo que yo siempre tenía la misma ropita, los mismos zapaticos, y yo me ponía los zapatos que mi hermana, ya ella iba así viejito, me los daba. Y a ella le mandaban cosas acá a Estados Unidos, y así. O gente me regalaba ropa usada, pero yo le digo, bueno, Señor, igual yo te voy a servir, porque sé que llegará el momento donde tú vas a darme cosas y yo pueda dar también a otros y ayudar a otros. Y así ha sido, pues este tiempo ha sido que Dios, después yo decía, ay Señor, cuando no tenía una cartera, ahora tú me has bendecido. Y de verdad que el serle fiel a Dios es importante en lo que hagamos. En lo que hagamos, quizás no estamos ahorita, quizás usted dice, bueno, es que no estoy yo haciendo un ministerio. No, serle fiel al Señor en tu vida de oración.
en tu vida, en ese tiempo que Él te manda, que tienes que orar. Eso es importante, porque estás sembrando para tus hijos un futuro. Estás sembrando en tu vida espiritual algo que quizás no lo ves ahorita, pero lo ves más adelante. Yo recuerdo que yo decía, bueno, pasaron más de 10 años, Señor, y sigo lo mismo. Yo decía, cuando estaba en Perú, pues tuve 9 en Venezuela siendo intercesora al tiempo completo. Dejé todo secularmente para servir al Señor. Después me voy a Perú y era como que lo mismo. Entonces, yo me sentía como que Dios nunca iba a bendecirme, como que Dios nunca iba yo nunca iba a poder ver el fruto de mi aflicción. Pero bueno, ha sido un proceso de ganar en oración tantas cosas, porque es por medio de la oración que uno empieza a ganar, ¿no? Y yo le digo a muchos intercesores que están en Venezuela, no desmayes, no desmayes, Dios es fiel en respaldar, Dios es fiel en sostenerte, pero sé fiel al llamado que Dios te hizo. Si Dios te llamó a la oración, mira, serle fiel, porque Él no va a olvidarse de esa siembra que tú has hecho. Y de verdad que hoy yo digo, bueno, yo no oro así tan profundo por mis hermanos que sirvan, pero sí estoy orando para que les sirvan al Señor. Y ahorita yo me gozo porque todos están sirviendo en los retiros en Venezuela, tienen grupos vida, su vida está siendo transformada. Y yo digo, bueno, Señor, es porque como estoy sembrando en oración y ayudando a otros el tema que tú me has enseñado de la oración, esto ha sido bendición para ellos. Entonces, el Señor quiere que le pidamos que seamos fieles. Amén. Entonces, seamos personas fieles en lo que hagamos, en lo que Él nos ha dado. Padre, límpiame de pecado y hazme una persona santa. Gracias por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y por enseñarnos por medio de la palabra que la disciplina nos lleva a participar de la santidad. Amén. Entonces, pedirle al Señor que nos ayude a ser santo, que nos limpie, que nos purifique, que nos santifique, porque el Señor es el que nos va a llevar a una santidad. Pedirle, Señor, límpiame esta área que todavía incurro en esta iniquidad, incurro en la rabia, en la mentira, en los malos pensamientos, los deseos, cualquier cosa que estemos viviendo, que estemos arrastrando, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Santifica esta área que está en mí, Señor. Le vamos a pedir al Señor que nos limpie del resentimiento. En esta segunda parte es importante porque en esta segunda faceta de la guía vamos a pedirle a Dios que nos limpie de resentimientos, amarguras, odios. El corazón es engañoso. Hay cosas que están en nuestros corazones que pensamos que están bien, pero no están bien. Entonces, nos damos cuenta, oye, tengo deseos de venganza, quiero hacer algo, ayúdame, Señor, hazme una persona sana que yo pueda perdonar, que no actúe por venganza, por resentimiento. Hazme una persona perdonadora. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a perdonar, a ser mansos y humildes. Amén. Que nos ayude a ser mansos ante los demás, ante las circunstancias, porque a veces queremos defendernos y que queremos actuar como actuábamos antes, pero el Señor va a hacer en nosotros a medida que le pidamos. Amén. Si el Señor ve que hay un deseo de cambiar. Amén. Y a veces decimos, no, pero es que mi mamá era así, mi abuela era así, mi tatarabuela. Sí, hay cosas que arrastramos por cultura, pero realmente el fin del Señor es que seamos mansos, que seamos tranquilos, ¿verdad? En el proceso de transformación, abramos el corazón para que Él obre. Amén. Es decirle al Señor, ven, Padre, y obra. Cámbiame, ayúdame. Ay, que si llego a una resta a comer algo, ya quiero que me sirvan la comida a los 5 minutos. O si llego a un banco, no quiero hacer la cola. O si alguien me dijo algo, me quiero defender. O si me insultó, ya no le voy a hablar más. Entonces son cosas que nosotros como seres humanos tenemos y vamos a rendirle al Señor. También otro punto, la mezquindad y hazme una persona generosa. Señor, ayuda a mi corazón a dar, ayúdame a dar, Señor, dame esa generosidad. A veces somos muy, ay, no, porque quizás vemos los defectos de las personas y no queremos extenderle una mano. Decimos, no, es que solamente tengo un paquete de arroz, porque entiendo la situación de Venezuela, ¿no? Pero es cuando nos dependemos quizás de una taza de arroz o de una blusa que quizás tenemos dos y alguien la necesita. Eso trae la abundancia.
¿verdad? Cuando ya, entonces empieza Dios a tratar el corazón duro, mostrando que seamos generosos, con poco. Así sea poco, bueno, me voy desprendiendo y el Señor empieza a transformarnos, pedirnos que nos haga generoso. Entonces, para mayor garantía de la verdad, lea Reina Valera, que es una de las versiones que no quitan ni agregan nada. Amén. Reina Valera es buena, yo siempre estudio con Reina Valera. Entonces, bueno, este es el segundo paso. El tercer paso sería al entrar al lugar santo. Amén. Ya confesamos al Señor, ¿verdad? En primer paso ya reconocimos que Él es la puerta, reconocemos a Jesús. En el segundo paso ya confesamos todo. Rendimos todo al Señor y ya el Señor nos ha limpiado con la sangre. Ya entramos al tercer punto, a ese tercer paso donde ya el Espíritu Santo dice, bueno, ya estás listo, ya tu corazón ya está abierto, ya has vaciado todo eso, has confesado, ahora sí puedo llenarte de mi presencia. Por eso que a veces nos pasa eso, que sentimos que el Espíritu Santo no nos llena, no nos quebranta porque nos quedamos callados y no confesamos. Entonces, mientras más hablemos al Señor, más confiadamente estemos y confesemos a Él, Él nos va a llenar. Amén. En este tercer paso entramos al lugar santo. En esta parte del tabernáculo, los sacerdotes ya habían limpiado sus pies, ya habían presentado el becerrito, ya ellos estaban listos para ver al candelero, a ellos estaban listos para ver esa copa que es como que tenía sus 7 copas, ¿verdad? Y ahí ellos podían ver la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se revela con sabiduría, con entendimiento, con revelación, con poder, con conocimiento, ciencia, temor y amor a Dios. Amén. Entonces, Salmo 63:1 decía David que él quería que la presencia de Dios lo llenara. Entonces, ya sabemos que para que el Señor llene nuestro espíritu con su presencia, debemos renunciar, sacar todo eso que está en nuestro odre para que Él pueda llenar la copa. Nuestra vida es una copa donde Él deposita, pero a veces no tenemos esa llenura del Espíritu Santo porque estamos resentidos, hay iniquidad, hay cosas que necesita el Señor remover. Pero como el Señor es un divino caballero, Él no va a forzarnos a nosotros a esto. Él siempre está dispuesto, ¿verdad?, a sanarnos, pero nosotros tenemos que tener la disposición. Y gloria a Dios por esta enseñanza, porque este tabernáculo te da el ejemplo cómo confesar. Y lo que llegue a tu mente, porque de repente yo estoy hablando de la injusticia, de la fidelidad, de la mentira, de la mezquindad, pero el Señor te puede traer a memoria algo más, porque el Espíritu Santo puede decirte otra cosa, ¿verdad? En ese momento te puede decir, Padre, líbrame del orgullo. Y a una persona sencilla. Entonces son tantas cosas que Él puede en ese momento traerlo. Pero eso es lo que quiere el Señor, que antes de llenarnos, antes de decirle, Espíritu Santo, lléname, limpiarnos. Entonces, bueno, ya cuando ya hemos renunciado a todas estas cosas, es el momento que el Espíritu Santo nos llene. Amén. El Espíritu Santo en Isaías 11:1 dice que el Espíritu Santo es espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento, amor y temor al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que es un mismo espíritu, pero tiene todas estas capacidades. Y cuando el Espíritu Santo nos llena, empezamos a ver que somos más sabios, tenemos más entendimiento, tenemos consejo para darle a otro cuando tiene una situación. El Espíritu Santo también es poder, hay poder, ¿verdad? En nosotros podemos reprender a un demonio, podemos echar fuera unas tinieblas, el poder de Dios se manifiesta y otros son tocados. El conocimiento que viene de lo alto, dice que es temor y amor, ¿verdad? Empezamos a caminar nosotros en ese temor que viene de su espíritu. Amén. El temor para decirle no al pecado, para decirle no a esas cosas que antes hacíamos con tanta libertad. Pero cuando está el Espíritu de Dios en nosotros, nos llena del amor. Entonces, bueno, en esta tercera parte ya viene el Espíritu Santo y nos llena. Amén. En la cuarta parte es la mesa con los panes de la propiciación. Es allí en el tiempo donde ya vamos a
comer más de su palabra, donde el Señor nos va a revelar la palabra, porque estamos ungidos, estamos llenos de la palabra, está la dirección del Espíritu Santo en nosotros y empezamos a meditar en una cita bíblica y nos revela, empieza a purificarnos, nos enseña la revelación de quizás de una palabra que antes ni entendías o escuchaste en un predicador, pero Dios te la revela de otra manera. Amén. Entonces, en esta parte es cuando los panes de la propiciación, es cuando estamos en la mesa sentados juntamente con el Señor, comiendo de ese pan de vida que es el Señor Jesús. Estamos ya llenándonos de Él, ¿verdad? Esa palabra produce en nosotros un cambio, ¿verdad? Wow, antes no había entendido, vemos y leímos esta palabra, esa palabra se llena nuestros corazones y somos transformados. Amén. Entonces, aquí vamos en este cuarto paso, pedirle al Señor que nos revele, que nos ayude a ser agradecidos con la palabra. En esta parte de la oración tiene que ver todo con su palabra. Amén. Agradecido con la palabra, predicar la palabra. Entonces, bueno, la palabra empieza a ser una transformación que no puede hacer más nadie, sino el mismo Dios a través de ella. Por eso muchas veces no podemos ni concentrarnos en la palabra o leemos porque no estamos llenos del Espíritu, pero el Espíritu Santo empieza a traer luz a nosotros. El quinto paso es al entrar al lugar santísimo. Ahí en este lugar santísimo es donde está el altar de incienso, donde van nuestras oraciones, van a ser depositadas en las copas de oro. Ahí en este lugar vamos a dar gracias por la salvación, gracias Señor por la sanidad, gracias. Entramos en acciones de gracia. Amén. Esta parte de las oraciones ya están siendo depositadas, ya empezamos a sentir. Yo siento muchas veces en mi corazón que ya Dios va a traer la respuesta. Gracias porque tú vas a darme esto. Gracias porque tú vas a hacer esto. Empezamos a dar acciones de gracia y en este tiempo ya no hay dudas, no sentimos dudas, sentimos que ya hemos vencido pensamientos en este tiempo de intimidad con el Señor. Entonces, gracias por traerme a tu reino, gracias por estar y caminar conmigo, gracias por la abundancia, mi futuro te pertenece. Y el sexto paso, que es entrando al lugar, adoramos al Padre, damos acciones de gracia, porque nos ha hecho a su imagen, porque el Espíritu Santo mora, porque Jesús nos salvó, porque Él es nuestro Padre, nuestro amado, porque ya ahí no hay nada que interrumpa. Empezamos a adorar, el Señor te puede mostrar una visión, el Señor puede hablarte de una manera más amplia. Entonces, bueno, comprendemos que toda esta oración del tabernáculo te lleva a comprender tanto al Padre, al Hijo, a leer la palabra, a darnos cuenta cuánto está la condición de nuestro corazón. Entonces, bueno, esta oración va a ser de gran bendición para ustedes porque aunque en un principio vean que es solo leer, bueno, el Señor llegará el momento en que va a empezar a romper, empieza a romper estructura, empieza a romper cadena y va a empezar a llenarlo de su presencia. Y el séptimo paso es orar por las necesidades, amén. Ya en este último paso empezamos a orar por todas las peticiones que si la casa, los hijos, el trabajo, el carro, toda esta parte de la oración es lo último, ¿verdad? Lo último que presentamos nosotros como oradores son nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque el Señor quiere un acercamiento, Él quiere que reconozcamos a Jesús, quiere que le confesemos los pecados, quiere llenarnos de su espíritu, quiere que esa palabra nos transforme, Él quiere que demos acciones de gracia. Y ya el último paso, ¿verdad? Vamos a las oraciones, nuestras peticiones, porque queremos saltar ese primer paso, queremos ya de lleno llegar directamente a orar. Señor, dame esto, dame la casa, dame esto, sáname. Y no dejamos que el Señor, ¿verdad? Que Él se conecte con nosotros, que nosotros nos conectemos con Él. Entonces, bueno, la oración implica conectarnos con Él, ¿verdad? Con nuestro corazón. Él lo que busca es realmente nuestro corazón. Y bueno, el Señor es maravilloso y quiere que cada una de estas peticiones sean contestadas. Vemos que hay varios modelos de las necesidades. Orar por las iglesias, orar por nuestra nación, por los grupos étnicos, son los indígenas, por las naciones bajo el cielo, por los vecinos, por la familia de la iglesia, por nuestras amistades,
pedir por mis necesidades personales. Y bueno, en la parte de atrás le dejo para que ustedes mediten. Hay varios modelos de oración. Esta sí la vamos a dejar para que ustedes puedan ir viendo estos modelos de oración. Por ejemplo, por todas las naciones, por todas las iglesias de la tierra, Padre Celestial, pedimos que la luz de tu Hijo Jesucristo nos alumbre y el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Padre, pedimos que nos lleves a vivir en la unidad, el amor, o sea, son modelos, ¿verdad? Entonces, aquí puedes ver modelos como orar por la nación, como orar por la iglesia, por la familia, por los amigos, y bueno, tus necesidades personales, que sí, las metas, sueños, aspiraciones, en lo espiritual, si quieres crecer espiritualmente, y bueno, y presentas tus peticiones delante del Señor. También te recomiendo que tengas un cuadernito y ahí puedas ir escribiendo todas esas cosas que Dios te revela. Yo siempre tengo mi cuaderno y anoto, y tengo cuaderno y rayo. Siempre estoy anotando porque digo, bueno, tal día voy a mirar para atrás qué fecha que Dios me habló, sea la cita bíblica. Bueno, esta mañana el Señor me habló en Jeremías 1. Ok, esta es la palabra que Dios me habló y oro con esto. Entonces, bueno, es una de las maneras de cómo uno empieza a tener una disciplina, pues una idea de cómo empezar a tener una vida de oración. Pues este modelo es bastante sencillo, y él mismo te va a ir enseñando, ¿no? Y en la parte de abajo dice que tengamos la libertad de adorarlo, de bendecir su nombre. Y bueno, como usted se sienta en ese momento, si quiere postrarse, si quiere arrodillarse, si quiere leer, si despertó y amaneció en su cabeza con una canción, adora al Señor. A mí me pasa que ayer creo que desperté y estaba sonando en mi cabeza Aleluya, la canción de Aleluya. Bueno, voy a buscarla y la voy a poner a escuchar porque Señor me está ministrando con esa palabra. O sea, bueno, Dios es multiforme y nos enseña de muchas maneras, pero este material es una gran bendición, pues. Y Él va a ir añadiendo, ¿verdad? Va a ir añadiendo cada vez que que le buscamos. Entonces, bueno, amada, este tema hasta hoy. Quisiera escuchar sus opiniones, las dudas, aquellas cosas que quizás tienen que aportar. Entonces, bueno, si alguien quiere decir algo, les doy el paso o si tienen alguna inquietud, también pueden preguntarme. Bueno, para mí todo esto es nuevo. Yo estoy fascinada oyendo todo eso, entonces yo digo, bueno, yo no sé al agarrar la Biblia y leer versículos, salmos, sino los salmos que uno sabe que es el 23, que es el 1, pero yo le hablo a Dios con mi corazón. Amén. ¿Ves? Con mi corazón, y le digo todo lo que yo siento y me arrodillo y lloro y le digo, si tú eres mi papá, pues yo te tengo que contar a ti todo lo que me pasa, aunque tú lo sepas. ¿Ves? No tengo todas estas herramientas que ustedes tienen, ¿verdad? Pero yo pienso que todo eso nosotros lo hacemos sin esto. Pues claro, estas herramientas nos ayudan a las cosas mejores, pero todo viene, yo creo que Dios lo que ve es nuestro corazón. Así es. Pienso yo. Sí, lo que Señor, yo siento en mi corazón, lo que yo le diga, si yo cometí alguna falta, yo vengo y le digo, ay Diosito, cometí esto, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer. Yo lo trato a él como mi papá, pues. Ay, papaito, me está pasando esto, y lloro, y me pongo brava, y peleo con él, igualito, pero no sin grosería, ¿no? Sino digo, cónchale, ¿por qué tú no me ayudas? ¿Por qué esto? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué o sea, yo le cuento todo, pero claro, ahora con estas herramientas, pues las cosas cambian. Exacto, ¿ves? Sí mismo, sí, de verdad que es una gran bendición esta oración. Y bueno, ya uno yo también tenía ese desconocimiento, que yo podía decirle a Dios, Señor, tengo deseo de matarlo, tengo deseo de decirle que no. Y cuando Dios ve eso, empieza a sanar tu corazón y te hace ver, mira, renuncia a eso. Tengo rabia quiero decirle esto. Entonces, Él empieza a transformar nuestro corazón. Entonces, bueno, Él lo sabe todo, pero Él quiere que nos abramos a Él. Él quiere ser nuestro amigo, Él quiere tener una relación sana con nosotros, para que luego nosotros podamos tener una relación saludable con los demás, con nuestros hermanos, nuestra familia, el esposo, los hijos y con nuestro prójimo. Entonces, bueno, todo depende, ¿verdad? Cómo seamos tan abiertos con el Señor.
pero todo tiene Él nos va llevando, ¿verdad? Como somos nosotros, nuestro temperamento, y va a ir enseñándonos poco a poco, Iraima, sí, el Señor obra. No, sí es cierto, sí te lo sé decir, porque con todo este trance que yo estoy viviendo, que ya son 14 meses, pues yo le he pedido mucho a él y yo no soy ni la cuarta parte de lo que era antes. Yo parecía un fosforito, explotaba. No, esta vez me he controlado, le hablo a mi hija, aunque me diga lo que sea, me callo, me pongo a llorar. Entonces digo, bueno, no puedo estar como una Magdalena llorando todo el tiempo, no señor. Entonces, bueno, ahí voy agarrando, pues yo misma me he dado fuerza y que tengo unas amigas, y está Francis, que me han ayudado muchísimo. Sí, es bueno tener esos Muchísimo. compañeros de oración, porque es bueno, porque así uno ora uno por otro, pues. Y eso nos fortalece, nos ayuda, nos hace también como que entrar en razón. Hay momentos en que yo también, y yo tengo mis compañeras de oración, y realmente eso te sincroniza, ¿verdad? Como que Dios las usa para hacerte saber, ¿no? Y eso Y a está bien. veces, Sí, y a compartir. veces quisiera tener más conocimiento y le digo, pero ¿por qué yo oigo que todo el mundo, tú le hablas y por qué a mí tú no me hablas? O a lo mejor me hablas y yo no te entiendo, yo no sé, pero entonces le digo, cuando yo estaba más pequeña, yo hablaba contigo porque, claro, a nosotros, yo nunca siempre he sido católica. Vamos a ser sinceras. Y a uno le enseñan el Papá Dios que está sentado en su trono con una barba blanca. Bueno, ese es el Papá Dios, con él pues yo hablo, pues Papá Dios. Entonces, yo vengo y le digo, pero si antes tú me hablabas, ¿por qué tú no me hablas ahora? Entonces le digo, bueno, es que he crecido, me he convertido pues más viendo lo mundano de la vida, he aprendido esto, pero yo no he sido mala, yo no, o sea, digo las cosas, pues, como todo ser humano que somos, porque el que me venga a decir, no, yo no he hecho eso, es mentira. Sí, pero uno se arrepiente, no he hecho nada malo, no he matado, lo único que a veces uno hace comentarios, ay, fulana de tal y fulana de tal, y después dice, ay, Diosito, ¿qué estoy haciendo? Pero no estoy haciendo daño a nadie, y después reconozco, no, cada quien tiene su vida, y cada quien tiene su vida y vive a su manera, y hay que respetarse. Exactamente. Es así, pero yo veo, ay, que le hablo, y digo, pero ¿por qué tú no me hablas a mí? Yo necesito que tú me hables por lo de mi hija, y te digo, y me paro a las 3 de la madrugada, y me arrodillo, y le pido, y pongo canciones de alabanza, de adoración, y me quedo dormida oyendo las canciones de la alabanza y rezando. Soy honesta. Pero ahí vamos. Ahí enseñándote cómo escucharlo, es lo que él quiere, como tú oírlo, y él habla de muchas maneras, por la palabra, en voz audible, a través de una hermana, también puede decirte, mira, es esto, te abre la Biblia. Bueno, tú sabes que yo no conozco personalmente a la pastora de la iglesia, ¿no? De Puertas del Cielo. Y esa señora, porque yo la oigo todos los días, eso es a las 7:30, yo estoy instalada, dejo que hacer lo que sea, y la oigo, y ella no me conoce, y ella me ha dado palabras, me ha dicho mi nombre, y me ha dicho, tienes que ser, la palabra que Dios te manda tiene que ser indetenible, ¿ok? Cuando esa señora me dijo eso, yo me sentí en la gloria, me arrodillé y le dije, Diosito, tú sí me oyes. Y después como a las 2 semanas me volvió a decir mi nombre y me dijo, esta palabra tiene tu nombre, Iraima, y tú tienes que ser una muralla de hierro y bronce. Aleluya. Te van a dar, pero no van a poder contigo. Y yo con eso me he fortalecido, que parezco no juegue, chica. Lo que me lanzan estoy como un dura, como un hierro ahí. ¿Viste? Te das cuenta que el Señor sí habla, puede hablarte de cualquier cosa, de una persona, de una cita bíblica, quizás saliste y lo miraste, alguien te habló, ¿verdad? Porque cuando estamos en eso de que no discernimos su voz o a la manera que Él nos habla, no estamos siendo entrenados, a veces nos habla de otras circunstancias. Amén. Entonces, Él habla de esas maneras y tú tienes que decirle, Padre, háblame de la manera que yo pueda entenderte. Le puedes decir. No, porque aquí yo se lo pido, le digo, como yo no te entiendo, yo soy sincera, digo, como yo no te entiendo, dale la palabra a Juanita, que es la otra muchacha, dale la palabra a la pastora,
pastora, yo se lo digo porque yo no te Así. entiendo, no tengo las herramientas, no sé. Ahora, como yo te hablo, tú deberías de hablarme para yo entenderte, pero tú no te entiendes. Entonces, dale a esas otras personas que Sí. oran, pues que me den que me digan. Entonces, cuando me la dan, mira, yo me siento que estoy, ¿qué te puedo decir? Me arrodillo y lloro y le digo, yo sí creo en ti, tú sí me odias, yo sí soy tu hija querida, porque hasta eso le digo que yo soy tu hija querida. Soy Sí, bien alabanciosa. sí, Él nos va a ir enseñando, Iraima, poco a poco Él va a ir mostrándote y tú vas a ir poco a poco teniendo la confianza en tu corazón que es Él te va a confirmar y tú vas a sentir en tu corazón que lo sabes que es Dios. Entonces, bueno, él va a ir enseñándote a tu forma, a tu lenguaje, de manera que Él pueda enseñarte, Él te va a ir mostrando. Entonces, bueno, no te desesperes, el Señor está ahí contigo, enseñándote el camino en el cual debas andar, de verdad que sí. Es una gran bendición, pues, que el Señor esté ahí mostrándote todas estas cosas. Bueno, si alguien más quiere aportar algo. Ay, yo soy Bueno, egoísta. no sé si me oye, hermana. Sí, sí, te escuchamos, Yanira. Bueno, amada, de verdad agradecida con este tiempo porque así como la palabra dice que el Señor es un Dios de orden, sé que está trayendo orden a mi vida en cuanto a la oración. El Señor siempre me ha sembrado en la intercesión, en donde quiera que he ido, porque estuve en Perú, estuve en Ecuador y estuve un año en Chile recién y siempre el Señor me llevaba a la intercesión, pues a servir en intercesión. La intercesora. Pero sé en este tiempo que no lo he dado todo. No he tenido el interés de alinearme de verdad, por lo menos esta clase de hoy, cada paso que debemos seguir para orar. O sea, Sí, poco a poco. me parece maravilloso porque en este tiempo que volví, que el Señor me levanta a las 3 de la mañana, a las 4, y yo, ay, Señor, oro un ratico, pero sé que es Él que me está levantando, pues, porque es a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana, Ay, todos qué los días. bonito. Él está ahí a la cita. Sí, eso es Dios que nos levanta. Qué bueno. Y bueno, no tenía la aplicación de Zoom, no soy tampoco tan buena con estas Igualita a cosas, mí. Poco a poco, viste que Dios. por eso no me había conectado bien, y bueno, ahí verificaré con usted lo del correo, a ver, pues, para que me envíe todas las Bueno. clases, en la que no estuve primero, para imprimirlas, pues. A mí sí me Buenísimo. gusta Sí, de repasar todo y la leer. semana que viene vamos a hablar de la oración. ¿Cómo aprender? Vamos a hablar de la clínica de sanidad del alma. ¿Cómo está mi Sería- hermana Patricia? No sé si se Ay, acuerda de mí. Patricia. Vamos a hablar de Hola, hermana. No me acuerdo, perdón. No Ay, me- hermana, tantas veces que servimos en los retiros Que y siempre servimos nos juntas. envidian. Sí, ay, hermanita, perdóneme la vida. De verdad. Sí, a mí me pasa también. Bueno, la semana que viene Pero le mando un abrazo grande. A mí igual. vamos a estudiar esta guía que es muy buena de la clínica de sanidad y liberación. Esto también la puede leer después que lea el tabernáculo, puede leer esta y es muy buena. O cuando se sienta también que está herido o siente que el Señor quiere liberarlo, pues esta guía, bueno, la vamos a aplicar con más detalle en la próxima clase. Pero buenísimo que tengan el material y vayan leyéndolo. Y bueno, eso va a ser una gran bendición. Patricia, cuéntanos, Bueno, siente. primero que nada, estoy feliz de estar aquí en la escuela de oración. Qué bueno volverla a ver y que, bueno, a la hermana Yanira que me conoce, perdón que no me recuerde, pero qué agradable es compartir nuevamente con ustedes. Siempre había estado en contacto con Diomira cuando ella se fue a Perú, cuando se fue a Estados Unidos, siempre hemos estado pendientes. Y bueno, Dios ha sido muy bueno porque allá en Venezuela yo tenía siempre el anhelo de mi corazón de formar parte del Ministerio de Intercesión, pero por mi trabajo casi que nunca podí, pero más sin embargo, me acuerdo de que estuve en la escuela de oración y justamente Diomira fue mi profesora y fue un tiempo muy lindo. Y aquí en Ecuador el Señor me ayudó
me ayudó a entrar al ministerio. Fue como que cumplió los anhelos de mi corazón. Yo quería estar en danza, yo quería estar en intercesión, yo quería estar con los niños. Y cuando llegué a esta tierra, Dios me abrió las puertas y pude estar en el ministerio de intercesión, pude estar en danza, pude estar con los niños. Y aún así yo le contaba a Dios, el Señor abrió una oportunidad súper grande. Me llamaron a liderar un ministerio de intercesión de la mujer en la región donde estoy. Y yo decía, Dios mío, pero bueno, no sé, qué vieron en mí. Y eso fue el año pasado. Y justamente este año me volvieron a llamar para hacer algo diferente, pero a través del ministerio de intercesión. Y yo decía, ay, Dios mío, bueno, tú eres el que hace las cosas. Estoy muy contenta porque en mi corazón está el anhelo de aprender. Sí, estoy muy feliz de compartir nuevamente con Diomi, de que sea nuestra profesora. Ahorita cuando ella estaba hablando, bueno, escuché hasta cierto punto porque me llamaron a hacer algo del trabajo, pero lo bueno es que quedó grabado y ahí voy a continuar Ya escuchando. sabes, buenísimo. Sí. Sí, y me gustó mucho algo que Diomira estaba diciendo, pues por lo que cuando estaba allá en la iglesia, yo me acuerdo que lloraba con la guía que Diomira mencionaba y me trajo muchos recuerdos, pero como ella decía, siempre hay algo nuevo que ver y aprender, y me gustó cuando ella decía que las oraciones de las personas se llenan en una copa, como dice también la palabra, pero algo que me impactó y me quedé reflexionando acerca de eso y quiero compartirlo es que yo pienso que del tamaño de la entrega de nuestro corazón, del tamaño de nuestra oración, esa copa va a ser llena. Porque a Aleluya. veces uno puede decir, como decía Amén. Dios, mira, ¿en qué tiempo se va a cumplir? Y unos pueden decir, pero si yo he orado por 5 años y no se cumple. Y tal vez viene una persona y dice, yo oré una vez y se cumplió. Entonces yo Amén. reflexionaba mucho eso de que tal vez depende también de la persona, de la actitud con que vaya, de su corazón y de Amén. la oración que haga. Si tu oración es así de grande, va a llenar esa copa y se va a rebosar y vas a obtener. Entonces, bueno, muy agradecida y también me impactó muchísimo, Diomi, lo que hablaste acerca de que en estos tiempos el Señor va a buscar a lo vil. Ay, Eso sí. me impactó muchísimo y es algo que, bueno, mi esposo, le comparto, hermanas, yo siempre tenía el anhelo en mi corazón en Venezuela, que yo quería ser intercesora y yo decía, por nuestra amiguita, ay, ¿cómo se llama? Hay una amiguita intercesora allá en Venezuela, se me olvidó ahorita el nombre, ay, Dios mío, no sé si te acuerdas, morenita, cabello negrito, súper linda, súper dulce. Soleil, Soleil. Soleil. Yo me acuerdo que ella, su esposo estaba trabajando y ella podía tener tiempo para interceder y yo decía, ay Dios mío, cuando yo me case, yo le voy a decir a mi esposo que yo quiero estar en el ministerio de intercesión para que él trabaje y yo pueda interceder. Esa era mi manera de pensar. Y resulta que como Dios siempre da más de lo que uno pide, cuando yo Amén. llegué al ministerio de Él intercesión, el estaba. que actualmente mi esposo ya estaba ahí. Y yo decía, wow, Señor, tú eres bueno, me diste más de lo que esperaba y anhelaba. Y bueno, quiero decirles que estoy muy contenta y con muchas ganas de aprender y de compartir con este hermoso grupo. Ay, qué bella, sí, hermoso, Patricia, de verdad que sí, es una gran bendición, de verdad que Dios te llevó a Ecuador con un propósito y sé que Dios va a hacer cosas maravillosas en este país también, de Latinoamérica. Y bueno, cada una de nosotras representa un país donde estamos, por eso esta escuela internacional. Y bueno, es una gran bendición que otros puedan llevar este mensaje a otros. Hay una hermana que está en el curso de las 2 de la tarde, me dice que lo que recibe en la escuela lo transmite a la congregación que ella está. Y ha sido de gran bendición porque ha llevado el mensaje de la oración. Entonces, bueno, ella ya está asumiendo un papel de un llamado del Señor a ser pastora y también está enseñando la oración. Entonces, bueno, yo digo, wow, Padre, esto está siendo una gran bendición. De verdad que Dios ha dado más de lo que yo me imaginé para esta escuela, aunque siempre Dios revela un diseño, pero no te lo revela completo. Y así yo me siento, ¿no? Como que Dios cada vez está revelando algo nuevo y Él está trayendo a las personas correctas. Yo le
Señor, añade el que tú quieras a esta escuela. Y de verdad Amén. que es una gran bendición para mí compartir todas estas experiencias. Y son muchísimas cosas hermosas que vamos a compartir. Las guías de oración de la pastora Gladys. Vamos a compartir también otros libros de grandes intercesores de guerras que ya otros están en la presencia del Señor y otros están asumiendo llamados poderosos. Y bueno, la oración es la base para muchos, ¿verdad? Estar con el Señor, recibir sus peticiones, de cumplir un llamado, de ser guardado en el Señor, y verdad que es una arma tan poderosa, y ese es el deseo del Señor, pues que toda la iglesia ore para estar cerca de Él, estar listo para esa gran día cuando Él venga por nosotros. Amén. Esa oración que necesita que cambie las naciones, porque todo el Señor lo hizo con su palabra, ¿verdad? Lo hizo a través de la oración, y Dios hará en las naciones por medio de alguien que ore. Entonces, bueno, nuestras oraciones están siendo escuchadas, amadas. En la nación donde estamos, el Señor nos está usando como ese vaso poderoso para que otros se conviertan, para que otros lleguen a alcanzar la voluntad del Señor. Y bueno, amada, y para los que están nuevecita, no se desanimen, sigan adelante, el Señor está ahí, les va a mostrar ese camino hermoso, Él les va a enseñar como buen padre, y a su manera, ¿verdad? Nos va a enseñar a orar. El mismo Señor Jesús dijo que le pidiéramos a Él que nos enseñara a orar. Esta enseñanza del Señor nunca se acaba, siempre el Señor quiere enseñarnos algo más de cómo orar, siempre hay una estrategia, algo cómo abordar las circunstancias, los tiempos, los procesos, siempre hay algo nuevo que conocer del Señor. Entonces, bueno, esto es una gran bendición. Hoy culminamos la oración del tabernáculo. En la parte de atrás, bueno, amadas, tienen un modelo de todos los puntos que cómo aprender por sus necesidades, ¿verdad? Hay un punto que habla por los grupos étnicos, las oraciones bajo las naciones bajo el cielo, los amigos, la familia, por nuestras necesidades personales, por las iglesias en el mundo. Y bueno, ahí propónganse a ser perseverantes en la oración del tabernáculo, porque la verdad sí nos revela a Jesús. Entonces, bueno, ha sido una gran bendición para mí compartirles. Ahora quiero orar por ustedes, sus peticiones. Si tienen alguna petición, Iraima. Ya tú sabes cuál es. Hija, por tu hija. Ok. Sí. Yanira, ¿tienes alguna petición? Bueno, por que sea cada día afirmada y pueda alinearme a los tiempos de la iglesia, porque se me está haciendo un poco difícil porque pertenezco al último servicio. Ah, ya. Ok. Ya estaré orando por eso. Y Patricia, ¿por qué te quieres que ore? Bueno, me gustaría que me acompañaran a orar por mi salud. Aprovecho, en estos últimos días tenía como algo de, no sé, como especie de ahogamiento en el pecho. Fui al médico, me hicieron todos los exámenes, me salieron bien. Luego me hicieron un electrocardiograma, me hicieron un dispositivo así que duró. O sea, no sé, siento que este año, no sé si es un proceso que estoy pasando en cuanto a mi salud. Hasta ahorita todos los exámenes que me han hecho, todos han salido bien. Yeah. Y justo anoche, no sé, tenía un dolor de cabeza y como hace unos mesecitos atrás tenía como muchos dolores de cabeza en la parte derecha de mi cabeza y tenía una sensación extraña en mi oído. Y anoche, por cierto, anoche me quedé, casi no dormí pensando porque tenía como mucha molestia en el oído y sentí que se me relacionaba con la cabeza. Y dije, bueno, señor, yo dije, voy a llamar al médico, más tarde tengo una cita justo con una hermana de la iglesia. Y bueno, yo dije, Dios mío, no sé si es algo bueno, es algo malo, pero justamente desde que comenzó este año ha sido un tema de salud. Y entonces sí me gustaría que oraran por mí, que sea el Señor tomando el control y quebrantando todo plan del enemigo. Porque es más espiritual que físico, porque por los síntomas es espiritual. A mí me ha pasado también que he estado, y cuando voy al médico no tengo nada, es un tema de ataques satánicos, ataques del enemigo. Entonces, bueno, y mi hermana Francis, ¿tienes alguna petición, mi hermana? Hermana, si salgo de línea es porque me quedé sin batería. Tranquila, linda, no te preocupes, igual tu petición la tengo pero aquí. sigo aquí. Sí, ok.
Padre, en esta hora bendecimos tu nombre y te doy la gloria y la honra por este tiempo de escuela de oración, presentando a tus hijas, presentando su vida, Señor, delante de ti, para que sigas perfeccionando la buena obra que empezaste en tus hijas. Oro por que ellas sean fortalecidas en ti, en el poder de tu fuerza, Señor, y que esta enseñanza haya llegado a sus corazones y que cada enseñanza que recibamos en estos días, Señor, podamos aplicarla a nuestra vida, que no se borren de nuestros corazones ni de nuestras mentes. Gracias por mi hermana Yanira en esta hora. Oro por ella, para que sea firmada, establecida en el llamado, en la vida de oración. Gracias porque abre puertas para que mi hermana, Señor, pueda congregarse, alinea su tiempo, Señor, al mejor tiempo, que ella pueda congregarse, quita los obstáculos, que ella pueda ir al servicio sin ningún contratiempo. Bendigo a mi hermana Yanira, su llamado, su ministerio, los dones y el talento que has puesto en ella, Señor, esa gracia que has puesto en ella para ser un intercesor de estos últimos tiempos. Declaro que la fortaleces y la firmas en el llamado, en lo que has puesto en su corazón, Señor. Gracias porque pones más de tu espíritu en ella. Pon sabiduría, revelación, Espíritu Santo de Dios. La bendigo con toda bendición espiritual. También oro por mi hermana Iraima, por su hija, declarando sobre ella que sigues tocando su corazón, Señor. Pedimos por la hija de mi hermana, sea convencida de que tú eres el Señor, de que tú eres el Salvador. Padre, haz tu obra en ella y que ella pueda confiadamente acercarse a ti. Bendigo a mi hermana y a Iraima, que cada día ella pueda crecer, Señor, de ti. Tomar esa lechecita que viene de parte de ti, esa palabra, Señor, que viene de ti, que la va a firmar, que la va a establecer en tus caminos. Háblale del lenguaje y la manera que ella te entienda, Señor. Revélate a ella en todo momento, en sueños, visiones. Declaro que la sangre de Cristo está sobre mi hermana, Padre, y que tu propósito se cumple en ella, donde ella está en esta hora. Oro por mi hermana Patricia, por su salud. Oro para que todo diseño de la tiniebla se quebrante, todo ataque, Señor, a su sistema cardiovascular, todo ataque a sus sentidos espirituales, todo ataque del maligno se quebranta. Declaro la fortaleza de tu espíritu, quebranta todo diseño contra ella, todo trabajo, todo diseño satánico en contra de ella caiga. Por el pacto de la sangre, declaro que la sangre de Jesús está sobre mi hermana. Revoco palabras de oraciones contrarias, decretos en contra de Patricia, toda obra de iniquidad que ha sido desatada sobre ella, caiga delante de ti todo mal y todo lo que ha venido a acechar a ella, a mi hermana. En el nombre de Jesús, declaro sobre ella cielos abiertos. Declaro que tu propósito en mi hermana se cumple en todos los planes, Señor, que tú tienes para con mi hermana. En el nombre de Jesús. También bendigo a Francis, Señor, bendigo su vida, llamado, ministerio, los planes y propósitos. Bendigo su vida de oración. Que cada día, Señor, ella pueda conocerte en intimidad. Que cada día pueda conocer a Jesús y ese amor tan grande que nunca deja de ser. Declaro el cumplimiento de tu propósito para tus hijas. Bendigo sus vidas y declaro que hoy es un día de victoria, un día donde nada podrá separarlas de ti. Declaro que la sangre de Cristo las guarda y las libra de todo mal en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Bendito Dios me las bendiga, me las guarde, les amo. Nos vemos el próximo martes. Que el Señor hoy, la fortalezca. En el nombre de Jesús. Un besito. Chao.